Comenzó con el olor a lluvia mezclado con la grasa de los viejos autobuses que cruzaban la ciudad aún dormidos. Rosario caminaba rápidamente, con los pies mojados dentro de sus zapatos gastados y el alma cansada, como si ya esperara otro día de silencio y polvo de los demás. Subió los fríos escalones de piedra de la mansión Salazar en el exclusivo barrio de Lomas de Chapultepec, limpiándose la cara con la manga de su uniforme descolorido. Nadie la vio entrar. Nadie lo vio nunca. En la cocina, el silencio era absoluto, roto solo por el tic-tac del reloj y el leve zumbido del refrigerador. Rosario se inclinó ante la basura, con las manos temblando de frío y hambre. Con cuidado, recogió medio trozo de carne que había tirado la noche anterior. Se lo llevó a la boca como si se disculpara con el mundo. Y fue en ese momento, arrodillada, con los ojos llorosos, masticando silencio, que sintió que ya no estaba sola. Alejandro Salazar, el patriarca de la casa, estaba parado en la puerta, sin decir una palabra. ¿Cuántas mujeres se han escondido para saciar su hambre con las obras de otros? Pero Rosario no tenía idea de que este flagrante abriría las puertas a un pasado olvidado y cambiaría para siempre su destino. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. No toda la verdad nace en la luz. A veces se esconde en el silencio de una cocina, detrás de una puerta entreabierta, en la mirada asustada de una mujer que ha pasado toda su vida siendo ignorada. Rosario no sabía que estaba siendo observada. Arrodillada en el suelo, con los dedos untados con salsa seca, se llevó a la boca las sobras frías de la cena de la noche anterior. Pero Alejandro Salazar, el hombre más poderoso de esa casa, lo vio todo, y en ese instante, algo dentro de él se rompió. Lo que parecía solo un gesto de desesperación escondía una historia que abarcaba décadas, mentiras y legados de dolor. Rosario era mucho más que una limpiadora hambrienta, y ese acto flagrante sería solo el comienzo de un camino sin retorno. Si alguna vez esta historia te ha tocado el corazón de alguna manera, si tú también has sentido el sabor amargo del desprecio, o conoces a alguien que vive en silencio para no perder lo poco que tiene, te invito a que te quedes conmigo hasta el final. Deja un me gusta, suscríbete y apoya esta historia como si fuera tuya, porque en el fondo, tal vez realmente lo sea. El piso de la cocina estaba frío como las mañanas grises de noviembre en la Ciudad de México. Rosario se arrodilló lentamente, como si pidiera permiso a su propia vergüenza. Las puntas de sus dedos se deslizaron hasta el fondo del plato desechado en el bote de basura, donde todavía había algunos trozos de carne y arroz enredado. Sus manos temblaban, no solo de hambre, sino por el miedo a sobrepasar un límite invisible, el límite que separa lo humano de lo desechable. Miró a su alrededor, nada más que el zumbido del refrigerador, el sonido amortiguado de la lluvia en el techo y el molesto tic-tac del viejo reloj que colgaba sobre la estufa. Pensó que estaba sola. Se llevó el primer trozo a la boca, masticando con la prisa de los que no tienen derecho al tiempo. La salsa estaba agria, pero fue suficiente para engañar al estómago vacío durante 2 días. En esa casa de mármol y cubiertos de plata, Rosario tragó sobras y silenció el dolor como si hubiera nacido culpable. Fue entonces cuando lo sintió. No el sonido, sino el escalofrío. Un escalofrío que le atravesó la columna vertebral como un cuchillo mojado. Giró la cara lentamente. Y allí, parado en la puerta, con el periódico doblado en la mano y una expresión indescifrable en su rostro, estaba Alejandro Salazar. No dijo nada. Me quedé mirando. Una mirada dura, tensa, quizás asombrada. Rosario dejó caer el plato. El sonido seco de la cerámica rompiéndose en la baldosa resonó como un disparo. Señor, lo siento, trató de decir, pero las palabras tropezaron una con la otra. Solo... Alejandro caminó hacia el mostrador sin mirarla directamente. Tomó el periódico con calma, como si nada hubiera pasado, y salió de la cocina. Ni una palabra, sin expresión, solo silencio. Rosario se quedó allí, arrodillada, con la mano empapada y la boca seca. El suelo pareció hundirse bajo sus rodillas. La vergüenza ardía más que el hambre. Se limpió la boca con el delantal y recogió los pedazos del plato roto, con las manos temblorosas y los ojos nublados. En la trastienda, donde dormía en un colchón delgado sin ventanas, comenzó a recoger sus pocas cosas.
Un abrigo roto, un par de pantuflas que gotean, una foto de Mariana con su uniforme escolar. Pensó que la despedirían. Pensó que tal vez sería mejor así. Nadie sobrevivió con los restos por mucho tiempo. Con cada paso por la casa, esperaba que la llamaran. Esperaba escuchar el sonido de su voz diciendo, «Te has ido». Pero los minutos se convirtieron en horas. Y pasaron los días. Alejandro no dijo nada. No es un regaño, no es una acusación. Solo silencio. Este silencio, que antes era un alivio, ahora era un castigo. Rosario ya no sabía si podía barrer la habitación, cambiar las sábanas o preparar café como antes. Se sentía observada todo el tiempo, como si cada uno de sus movimientos estuviera siendo analizado por un juez invisible. Y aún así, continuó, porque su dignidad estaba hecha de silencio, pero también de coraje. Había algo roto dentro de ella. Una sensación de que, en ese momento en que sus ojos cruzaron los de Alejandro, algo se vio. Y lo que se veía ya no se podía deshacer. No era solo el acto de comer sobras. Eso era lo que decía de ella, de él, de todo lo que pretendían que no existía entre jefes y empleados. Hambre, desigualdad, desprecio. Esa noche, sola en la habitación sofocante, Rosario se fue a la cama sin comer. Me dolía el estómago, pero no tanto como el orgullo. Y allí, en la oscuridad, pensó en todo lo que había tragado en su vida. La traición de su marido, el llanto de los niños con fiebre, las miradas cruzadas de las señoras, las promesas rotas. Las noches dormían con miedo. ¿Cuántas mujeres viven así, silenciosas, escondidas, esperando que se abra la puerta con una acusación o un «estás despedida»? Si alguna vez has sentido este miedo, este dolor que nadie ve, escribe aquí en los comentarios. Solo los que viven entienden. Creo. Lo he vivido. Es verdad, pero algo dentro de Rosario no se inclinó. Al día siguiente, se despertó más temprano. Se puso lápiz labial, aunque solo fuera para recoger las gafas de la sala de estar. Limpió los escalones de las escaleras con más fuerza, como si quisiera borrar las huellas de un destino injusto. Incluso sin saber qué haría Alejandro, mantuvo su postura, porque Rosario sabía lo que nadie sabía allí. Detrás de un uniforme manchado, había una historia que nunca se contaba. Y esa historia estaba a punto de salir a la luz, con la fuerza de una verdad que no pide permiso para ser revelada. Pero, ¿por qué Alejandro se quedó callado? ¿Qué vio realmente en ese momento? ¿Y por qué, desde ese día, la ha estado observando como alguien que busca algo perdido en el tiempo? Su silencio escondía más que juicios. Escondió secretos. Y los secretos, una vez despertados, nunca vuelven a dormirse. Rosario no nació invisible. Se convirtió. Era como polvo que nadie limpia, manchas que nadie ve. Creció en el corazón seco de Iztapalapa, entre callejones estrechos, perros flacos y techos de hojalata que llovían más adentro que afuera. Su madre, doña Mercedes, lavaba ropa afuera y criaba a 3 hijas en una habitación. Rosario era la mayor, y desde temprana edad aprendió a guardar silencio. Se quedó callado cuando el vecino le gritó a su esposa. Se quedó callado cuando faltaba gas y arroz. Se quedó callado cuando la maestra dijo que un uniforme sucio era una falta de respeto. Cuando era niña, ordenaba la casa de su vecino a cambio de pan duro. El primer salario llegó a las 11, el primer desprecio a las 12. La vida no le dio tiempo para jugar. Se casó con Luis, un albañil sonriente que le prometió lo que no pudo cumplir. En 2 años, nació Fernando. En 3, Mariana. Y en el 4.º año, Luis desapareció. Se llevó consigo lo poco que tenían en el armario y solo dejó deudas y vergüenza. Rosario se aferró con fuerza. Envió a Fernando a vivir con su abuela en Puebla, lejos del caos. Se quedó con Mariana, pequeña y asmática, al cuidado de una habitación improvisada que olía a moho y frijoles viejos. Fue entonces cuando comenzó a trabajar como limpiadora, primero en casas pequeñas, luego en apartamentos, hasta que llegó a la mansión Salazar. Durante 7 años, barrió pisos de mármol, pulió cubiertos que nunca usaría, escuchó conversaciones que no le preocupaban y mantuvo las lágrimas entre los lavabos. Rosario no se quejó, solo quería trabajar, quería pagar el alquiler, mantener a Mariana en la escuela y algún día poder comprar una cama real para su hija. Pero en los últimos meses, todo se ha vuelto más difícil. Mariana comenzó a tener fiebres misteriosas. A menudo faltaba a la escuela.
Los médicos del centro dijeron que era solo un virus. Rosario sabía que no lo era. Había llevado a Mariana a una clínica en el centro y escuchó lo que temía. Pruebas urgentes. Tal vez hospitalización. Los valores escritos en el papel hacían que el salario pareciera una broma. Rosario guardó el papel doblado dentro de su delantal. Nunca se lo mostró a nadie, ni siquiera a Dios. Todas las noches, cuando regresaba de la mansión, encontraba a Mariana acostada, cansada, pero con los ojos iluminados. La niña quería ser enfermera. Dijo que algún día tendría su bata blanca con su nombre bordado. Rosario sonrió, fingiendo fuerza, pero en su interior, un miedo carcomía su alma en silencio. ¿Cómo salvar a su hija sin dinero ni voz? En la casa de Salazar nadie lo sabía. Rosario seguía firme. Pulió la escalera como si estuviera puliendo sus propios miedos. Cuando Alejandro la atrapó comiendo sobras, pensó que todo terminaría ahí. Pero los días pasaron, y con ellos, un nuevo peso. Rosario comenzó a notar que Alejandro la estaba mirando. No con el desprecio habitual de los ricos, sino con una mirada contenida e inquieta. Esto la puso aún más nerviosa. Una mañana, mientras limpiaba la habitación de Renata, encontró un pañuelo de seda con las iniciales A.S. Iba a devolvérselo, pero algo en el olor la hizo detenerse. Un perfume fuerte y elegante, el mismo que usaba Alejandro. Apretó la tela entre sus dedos, y por primera vez en años se sintió enojado. Una ira seca y profunda. ¿Por qué él podía tener tanto, y ella tan poco? ¿Por qué era necesario ocultar su hambre como un crimen? Pero Rosario no sabía odiar. Sabía cómo resistir. Comenzó a dormir con su bolsa lista, por si la despedida llegaba sin previo aviso. Escribió los números de su hija en un viejo cuaderno. Preparó mentalmente las palabras que diría si la expulsaban. Pero Alejandro guardó silencio, y eso fue peor que cualquier grito. Ese domingo, Mariana tuvo una crisis de dificultad para respirar. Rosario salió del trabajo a toda prisa. Ni se cambió el uniforme. Llegó a la clínica con su hija en brazos. Desesperada. El médico le puso una inyección y lo estabilizó. Dijo que era urgente hacer el análisis de sangre completo. Rosario quiso llorar, pero solo asintió. Tomó la receta, le dio las gracias y se fue. En el camino de regreso, pasó por la feria. Compró un huevo, medio kilo de arroz y una manzana. Era lo que daba el dinero. Pensó en llamar a Fernando, pero no quería preocuparlo. Fue suficiente lo que la vida le quitó al ser criado lejos de su madre. Cuando llegó a casa, Mariana estaba durmiendo. Rosario miró a su hija y vio allí todo lo que no podía perder. Por eso me tragué mi orgullo todos los días. Es por eso que limpió celosamente las casas de las personas que la ignoraron. Por lo tanto, comió en secreto lo que quedaba, pero en el fondo, lo sabía. La mirada de Alejandro no solo vino de la sorpresa, vino de algo más profundo, como si supiera algo que ella aún no sabía, algo que estaba enterrado en algún rincón de esa casa, listo para ser desenterrado con dolor. Y luego vino el recuerdo, un nombre, un vago recuerdo de cuando era niño. Un retrato colgado en la pared de una habitación muy similar a esa. Una cara familiar. Rosario se estremeció. ¿Qué pasaría si esa casa escondiera más que riqueza? ¿Y si su pasado fuera más cercano de lo que imaginabas? Alejandro siempre ha sido un hombre de rutinas duras y gestos moderados. Criado entre contratos, cifras y decisiones que no podían esperar emociones, aprendió desde el principio que sentir demasiado era debilidad. Sus días estaban marcados por reuniones y noches silenciosas con copas de vino que nunca vaciaban su soledad. Por eso, no entendía el malestar que nació dentro de él desde el día que sorprendió a Rosario arrodillada en la cocina. Algo en esa escena no lo dejó en paz. La imagen siempre volvía, como un fantasma mudo, cruzando sus pensamientos en medio de una videoconferencia, durante la ducha, mientras hojeaba informes que antes lo habían absorbido durante horas. Comenzó a observarla desde lejos, con ojos que ya no juzgaban, sino que buscaban. Vio cómo arreglaba cuidadosamente los cojines en la sala de estar, cómo limpiaba los rincones invisibles de la casa, cómo desempolvaba los marcos con un respeto que parecía más afecto. También vio cómo trataba a Lourdes, la anciana cocinera, con amabilidad, ayudándola a sentarse cuando su dolor de espalda se apretaba, sirviéndole café recién hecho cuando el frío de la mañana era cruel.
Pero lo que más le impresionó fue la silenciosa paciencia con la que Rosario soportó la rudeza de Renata. Su hija, mimada, impaciente, nunca le dijo por favor, nunca le dio las gracias. Ordenó, exigió, derramó su frustración sobre la señora de la limpieza como alguien que pisa un paño sucio. Rosario simplemente bajó los ojos, respiró hondo y respondió con voz firme, pero siempre educada. Alejandro, desde lo alto de su mundo de privilegios, comenzó a darse cuenta de algo que nunca había notado. Rosario no era servil, era fuerte. No era sumisa, era digna. Y detrás de ese uniforme gastado, había una fuerza que desafiaba el silencio de la casa. Un domingo por la noche, después de una cena aburrida en la que Isabel, su madre, se quejaba del vino y Renata se quejaba del mundo, Alejandro decidió caminar por la parte trasera de la propiedad. La mansión estaba en silencio. Fue entonces cuando escuchó un murmullo proveniente de la pequeña capilla privada, un lugar casi olvidado que solo servía como decoración en eventos familiares. Se asomó por la puerta entreabierta. Rosario estaba allí, arrodillada en el suelo de piedra, con los ojos cerrados, los labios moviéndose en oración. No hubo lágrimas, pero hubo rendición. No pidió riqueza, ni justicia, ni protección. Solo fuerza. Fuerza para continuar. Alejandro se quedó allí durante minutos, sin que ella se diera cuenta, como un ladrón tratando de entender lo que nunca tuvo. Se sintió avergonzado. Por primera vez, se sintió avergonzada de no haberse preguntado nunca quiénes eran las personas que servían en su casa, quiénes eran más allá del nombre en la placa. Rosario era más que una empleada. Era alguien con un alma viva, una historia que sangraba silenciosamente bajo los escalones de las escaleras. Y entonces se formó dentro de él una pregunta como una brasa. ¿Quién era realmente esa mujer? Esa inquietud no lo abandonó. Días después, al pasar por la despensa y ver a Rosario limpiando una fuente con sumo cuidado, casi como si fuera una reliquia, Alejandro se detuvo y preguntó, en un tono casi casual, ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Rosario se giró lentamente, sorprendida por su voz. 7 años, señor. Él asintió y siguió caminando. Pero la respuesta pesaba, 7 años. Y nunca habían intercambiado más que órdenes e instrucciones. ¿Qué clase de mundo era aquel en el que uno vivió bajo el mismo techo durante tanto tiempo sin conocer al otro? Alejandro comenzó a buscar pequeños rastros de Rosario alrededor de la casa. Una flor dejada en un vaso en la trastienda. Una letra ordenada en los boletos con una lista de compras. Un retrato amarillento escondido entre los libros de la despensa, donde Mariana sonreía con uniforme escolar. Cada detalle revelaba un pedazo de vida, y cuanto más veía, más quería entender. ¿Qué hizo que una mujer siguiera de pie, incluso con tan poco? ¿Qué hizo que Rosario se quedara allí, incluso después de la humillación de los flagrantes? En el fondo, lo sabía. Era amor. Amor por alguien que dependía de ella. Amor por los niños. Amor por la vida. Incluso si la vida no le devolvía casi nada. Y lo sacudió, porque Alejandro tenía todo lo que Rosario no tenía, y ya no sabía si lo que tenía era suficiente para llamarlo un hombre completo. Así que comenzó a prestar atención a sus pequeños gestos, cómo cerraba las ventanas antes de la lluvia, incluso si nadie preguntaba, cómo bajó la cabeza para no cruzar los ojos con los invitados, cómo se hizo invisible por elección, por miedo o por defensa, aún no lo sabía. Pero sabía que me dolía. Le dolía, y le dolía aún más saber que la había lastimado durante tanto tiempo. Alejandro, el hombre que siempre supo qué hacer, ahora no sabía cómo actuar. La vergüenza de su propio silencio lo paralizó. Se sentía pequeño ante la grandeza de alguien que limpiaba el piso sobre el que caminaba. Y cuanto más intentaba entender a Rosario, más sentía que estaba frente a algo que se le escapaba de las manos. Porque esa mujer llevaba un pasado. ¿Y si ese pasado estuviera ligado al suyo? Había algo en esa casa que nunca supo. Algo que quizás Rosario tampoco sabía. Algo enterrado entre muros de piedra y silencio, esperando ser desenterrado. Pero, ¿qué pasaría si descubriera que su historia y su historia eran lo mismo? En la mansión Salazar, los días transcurrían con la misma apariencia de siempre. Café servido en bandejas de plata. Toallas blancas cambiadas incluso antes de secarse. Perfumes caros que impregnaban los amplios pasillos. Pero debajo de esa lujosa rutina,
Algo comenzó a hervir a fuego lento en silencio, y la que lo sintió más intensamente fue Renata, la única hija de Alejandro. Alta, elegante, criada entre caballos de pura sangre y fiestas en el club de industriales, Renata creía que el mundo giraba en torno a su propio salto. Estaba acostumbrada a ser temida, servida y obedecida por todos, y en los últimos días, algo la estaba molestando de una manera casi irracional. La mirada del padre. Ya no era lo mismo. No para Rosario. Comenzó a notar los silencios, las largas pausas de Alejandro al cruzar la cocina. La forma en que observaba a la señora de la limpieza desde lejos, con un tipo de respeto que Renata nunca había visto en sus relaciones con los empleados. Eso era insoportable para ella. Rosario, con su ropa barata y sus manos manchadas con productos de limpieza, no podía ser objeto de atención. Era como si le colocaran un espejo frente a ella, y en el reflejo, Renata vio todo lo que despreciaba y temía. A la mañana siguiente, Rosario estaba arrodillada limpiando el zócalo del pasillo principal, cuando Renata entró con los talones golpeando con fuerza el mármol. Se detuvo junto a la señora de la limpieza y lo miró con desdén. «Eso es gracioso», dijo cruzando los brazos. «Hasta ayer comías de la basura. Ahora camina llena de pose». Rosario no respondió. Continuó frotándose con calma, como si ya hubiera aprendido que responder a ciertas provocaciones solo alimenta a los monstruos. «¿Sabes lo que pienso?», Renata continuó, agachándose un poco, con una sonrisa fría. «Que estás tratando de llevar a cabo el golpe, al igual que esas sirvientas que se quedan embarazadas para garantizar la pensión alimenticia. Pero no te preocupes, lo veo todo, y te sacaré de aquí antes de que arañes a mi papá». Rosario se puso de pie lentamente. Él la miró a los ojos. No había ira ni miedo, solo un profundo cansancio. Un cansancio de alguien que ya ha sido golpeado por la vida en silencio, y sin embargo, eligió no ensuciarse con odio. Eso irritó aún más a Renata. En la tarde de ese mismo día, Rosario preparó un balde de agua tibia y jabón para lavar la entrada de servicio. Estaba concentrada, de espaldas, cuando oyó los rápidos pasos detrás de ella. En cuestión de segundos, sintió que el agua fría y sucia caía con fuerza a sus pies. El cubo se ha volcado. El piso se inundó. Rosario se quedó quieta. «Límpialo ahora, de rodillas, como la sirvienta que eres». La voz de Renata cortó el aire como un cuchillo de cristal. Rosario se inclinó. Tomó el paño y comenzó a limpiarlo, con las manos temblorosas y los ojos fijos en el suelo. Cada movimiento era una elección. Podría gritar, podía negarse, pero ella lo limpió, no por sumisión, sino porque necesitaba el trabajo, porque tenía una hija esperando en casa, porque ya había perdido demasiadas cosas en la vida para perder un poco más de dignidad por culpa de un arrogante desalmado. Ella la siguió en silencio, cargando con ese peso que nadie vio. Y si estás siguiendo esta historia en este momento, sintiéndote conmovido por todo esto, deja un me gusta y suscríbete. Es la forma más bonita de demostrar que este dolor no ha pasado desapercibido. Rosario no pidió lástima, sino respeto. Y a veces, el simple acto de escuchar ya es un gesto de amor. Renata se dio la vuelta y se fue, satisfecha. Pero lo que no sabía era que Alejandro estaba viendo la escena a través de la cámara de seguridad en el balcón. Lo vio todo, desde el balde que se arroja hasta la humillación de la tela en el suelo. Y por primera vez en mucho tiempo, su expresión cambió. Sus labios se cerraron, su mandíbula se puso rígida. Ya no había ninguna duda. Eso no fue solo grosería, fue crueldad. Y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a tratar a alguien de esa manera bajo el techo de los Salazar. Esa noche, Rosario regresó a casa con su uniforme aún húmedo y sus manos oliendo a jabón barato. Mariana estaba despierta, acostada en el sofá con una manta en las piernas y los ojos hinchados. Tosió levemente. Rosario la abrazó sin decir nada. Se quedó allí, sintiendo el corazón de su hija latiendo contra su pecho. El mundo podía ser cruel afuera, pero ese abrazo era su lugar de refugio. Al otro lado de la ciudad, Alejandro bebía tranquilamente en su oficina, mirando la pantalla de la cámara en pausa. La imagen de Rosario arrodillada, limpiando agua sucia con sus propias manos, lo atormentaba. No podía olvidarlo. Y por primera vez, pensó en intervenir. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar?
¿Y qué más descubriría si continuaba observando a esa mujer que toda la casa estaba tratando de borrar? La invitación llegó seca, formal, como si fuera otra tarea de limpieza. Alejandro le pidió a Rosario que se reuniera con él en la biblioteca al final de la tarde. Ella se sorprendió. Nunca la habían llamado allí. La biblioteca de la mansión era un lugar donde solo entraban los hombres de la familia. Techos altos, estanterías hasta el infinito, olor a cuero antiguo y whisky caro. Rosario respiró hondo antes de llamar a la puerta. Le sudaban las manos, pero su rostro seguía firme. Cuando entró, Alejandro estaba de pie, de espaldas, mirando por la ventana. El silencio era denso. Se volvió lentamente, sus ojos serios pero no hostiles. «Siéntate», dijo, señalando el sillón frente a la mesa de madera oscura. Rosario no se sentó. Estaba de pie, con las manos entrelazadas frente a su delantal, como siempre lo hacía frente a sus empleadores. Alejandro suspiró y acercó una silla. «Por favor». La voz salió más tranquila, casi suave. Ella obedeció. Estaba sentado con el cuerpo tenso, los ojos fijos en el marco de un viejo retrato en la pared. «Rosario», comenzó, eligiendo sus palabras como quien pisa un vidrio. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comiste una comida real?» Ella no respondió. Se mordió el labio. Las palabras querían salir, pero no pudieron. «Vi lo que sucedió en la cocina, y también vi lo que mi hija te hizo. Eso era inaceptable». Rosario bajó los ojos. El silencio gritó entre los dos. «No es lástima», continuó. «Es una propuesta. Si lo necesitas, si tu familia necesita, puedo ayudar». Alejandro abrió el cajón y sacó un sobre grueso. Lo puso sobre la mesa. Él empujó hacia ella. Rosario miró el sobre, luego sus ojos. Respiró hondo. «Señor Alejandro», dijo con la voz quebrada, «no soy un problema para ti. No pedí nada. Solo quería poder alimentar a mi hija sin tener que esconderme». Frunció el ceño. «Esto es para ayudar, no es limosna». Ella negó con la cabeza. «Puedes pensar que es solo dinero, pero para mí es la línea entre la dignidad y la vergüenza». Alejandro sintió que algo se le bloqueaba en el pecho. Esperaba cualquier reacción, llanto, desesperación, alivio, pero no esa negativa serena. Rosario, con los ojos llorosos, no parecía una mujer débil. Parecía alguien que ya lo había perdido todo, excepto el honor. «Mi hija está enferma», confesó por primera vez. «Necesitas un examen, uno caro, pero encontraré una manera. Siempre doy. Solo, no quiero que me traten como alguien que quiere aprovecharse, porque no lo soy». Alejandro se pasó la mano por el pelo. Sintió un nudo en la garganta. Esa mujer, a quien toda la casa había ignorado, a quien él mismo nunca había mirado como una persona, ahora estaba allí, rechazando el dinero por orgullo, o por amor propio, o ambos. «Dime lo que necesitas», insistió, pero con la verdad. Rosario se puso de pie, lentamente. Tocó el sobre con los dedos, pero no lo recogió. «Necesito que me dejes trabajar en paz. Necesito irme a casa sabiendo que mi hija se despertará viva al día siguiente. Es necesario dejar de sentir que soy un error dentro de esta casa. Es eso». Ella se volvió. Sus ojos brillaban. Alejandro quería decir algo, pero no encontraba palabras. Estaba a punto de irse cuando él dijo en voz baja: «Rosario, ¿qué le pasó a su esposo?». Se detuvo. Se quedó de espaldas durante un largo momento. Entonces respondió, sin mirarlo: «Me dejó cuando se enteró de que nuestra hija había nacido enferma. Dijo que no nació para ocuparse de los problemas. Y desapareció». Alejandro cerró los ojos por un segundo. Esa respuesta cayó como una piedra. Detrás de la mujer que limpiaba las ventanas de su casa, había una historia que nadie se preocupaba por saber. Y él, quizás más que nadie, necesitaba entender por qué esa historia lo conmovió tanto. Rosario salió de la biblioteca sin el sobre, sin el dinero, pero con la frente en alto. Y cuando Alejandro se quedó solo, en el silencio de los libros y la madera vieja, supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Pero, ¿por qué Rosario lo miró de una manera que parecía recordarle algo? ¿Y por qué sentía que esta mujer llevaba una pieza olvidada de su propia historia? El amanecer llegó silenciosamente sobre lomas de Chapultepec, como un espeso velo que cubre los techos de las mansiones dormidas. Alejandro no podía dormir. Desde que conoció a Rosario en la biblioteca, algo había crecido dentro de él. Una inquietud que no provenía solo de la culpa
o la incomodidad. Era más profundo, como si tratara de recordar algo olvidado hace mucho tiempo, enterrado en algún rincón de la casa, de la memoria, o el alma. Se sentó frente al escritorio de roble en su oficina privada. Abrió el cajón más profundo, donde había carpetas viejas, papeles amarillentos y registros de décadas que nadie más consultaba. Tomó un vino, tomó un sorbo rápido y comenzó a hojear los maletines de su padre, Eugenio Salazar, un hombre rígido, temido por todos, incluido su propio hijo. Entre documentos de empleados, contratos antiguos y registros de renovación, algo le llamó la atención: un sobre marrón con el sello de 1992. En él estaba escrito en cursiva firme: Mercedes G. El apellido estaba roto. Alejandro frunció el ceño. Abrió el sobre con cuidado. En el interior había un contrato de trabajo, una carta de recomendación firmada por su madre, Isabel, y un término de terminación abrupto, sellado con urgencia. La razón: remoción por incompatibilidad con la moral de la casa. No hay más explicaciones, pero lo que más le sorprendió fueron los papeles adjuntos. Una nota escrita a mano con letra temblorosa decía: no puedo permitir que se quede aquí. Ya ha pasado los límites. Eugenio. Alejandro sintió que su estómago se revolvía. Entre los papeles, también había una fotografía descolorida. Mostraba a una mujer morena, con un delantal sencillo, sonriendo junto a una niña pequeña, de unos 7 años, en los pasillos de la misma mansión donde ahora se encontraban. Acercó la foto a su rostro, tratando de ver mejor a la luz de la lámpara. La chica tenía ojos familiares, grande, dulce, vigilante, el mismo look que llevaba Rosario, el mismo que había aprendido a reconocer en el silencio de los pasillos. Tomó otra foto, una más reciente, dejada por error en uno de los boletos de compras que Rosario estaba anotando. Pertenecía a su hija, Mariana. La misma sonrisa, la misma línea en la barbilla. El parecido era innegable. Alejandro se reclinó en su silla, con el corazón acelerado. ¿Sería posible? La madre de Rosario había trabajado allí, en esa misma casa, durante más de 30 años, y la habían despedido abruptamente, envuelta en algún tipo de escándalo. Y Rosario habría crecido allí, de niño, caminando por esos mismos pasillos. Su cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Cómo nunca lo había sabido? ¿Cómo nadie te lo dijo? Elizabeth, su madre, nunca lo mencionó, o lo ocultó deliberadamente. Alejandro volvió al sobre. Había un trozo de papel más, arrugado en la parte inferior, un recibo sin firmar, con el monto de la compensación que nunca se había pagado. El sello estaba roto, pero la firma era inconfundible: Eugenio Salazar. Esa mujer, a la que ahora veía limpiando su casa con humildad, había sido hija de una doncella expulsada sin derechos, sin voz, sin justicia. Esa misma niña, invisible en las fotografías infantiles de la casa, era ahora la mujer que resistía con dignidad las humillaciones de su hija, los silencios de su madre, su propia omisión. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Se levantó y fue a la estantería. Tomó el álbum de fotos de la familia Salazar. Hojeó. Cumpleaños, almuerzos dominicales, eventos benéficos. Y ahí estaba, en el fondo de una foto de Pascua de 1993, entre 2 arbustos en el jardín, la niña. El mismo vestido bordado, la misma cara. Rosario. Y luego, todo tuvo sentido. La razón por la que esa mujer le preocupaba. Porque su presencia se metió con sus estructuras. Rosario cargó con el pasado de la casa, la parte que se barría debajo de la alfombra, como polvo que nadie quiere ver. Y tal vez ni siquiera ella lo sabía. Alejandro se pasó las manos por la cara. Por primera vez, no sabía qué hacer. Si se enfrentaba a ella, corría el riesgo de revivir una herida olvidada. Si permanecía en silencio, perpetuaría el mismo silencio que Eugenio impuso. Y es en este punto cuando el narrador susurra al oído de los que acompañan: ¿sientes eso? Esa tensión que crece en el pecho, esa certeza de que algo grande está a punto de revelarse. No mires hacia otro lado. Lo que viene va a cambiarlo todo. Alejandro cerró el álbum y guardó los papeles en un sobre nuevo, sellándolos con una cinta roja. Caminó hacia la ventana. La noche era clara. La luna se reflejaba sobre el jardín donde, décadas antes, un niño invisible corría entre las sombras. Ahora,
Este niño era una mujer, y tenía que decidir si tendría el coraje de mirarla con sinceridad. Pero la pregunta palpitaba como una herida abierta. ¿Qué le pasó exactamente a Mercedes en esa casa? ¿Y qué secreto escondieron los Salazar durante tantos años? La mansión Salazar se llenó de luces doradas, camareros dando vueltas con bandejas de plata y música clásica llenando cada rincón. Era el cumpleaños de Renata, celebrado con toda la exageración de alguien que necesitaba ser visto, admirado y venerado. Los invitados de la alta sociedad mexicana acudieron en masa al jardín, vestidos de noche, joyas relucientes, risas forzadas y brindis con champán francés. Rosario se apresuró por la parte de atrás, balanceando copas y copas con la destreza de quien conoce el ritmo de la casa mejor que cualquier director. Suda bajo su uniforme almidonado, sus pies ardían dentro de 2 zapatos más pequeños. La cocina estaba en caos, y el chef gritaba órdenes en español apresurado. En el salón, el calor aumentaba con los flashes de los fotógrafos. Rosario caminó discretamente con una bandeja llena de vasos. Al pasar junto a un grupo de mujeres que se reían a carcajadas cerca de las escaleras, sintió un empujón involuntario, tropezó y uno de los vasos se deslizó, volando en cámara lenta hasta que golpeó el ajustado vestido blanco de uno de los invitados. El vino tinto se extendió como sangre, dibujando una mancha oscura en la costosa tela. El silencio que siguió fue más cortante que el sonido de los vidrios rompiéndose en el suelo. Todos los ojos se volvieron hacia Rosario, que permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos, el rostro en llamas. La mujer golpeó y soltó un grito, indignada, y antes de que Rosario pudiera explicarse, Renata se acercó con pasos firmes, sus talones crujían contra el piso de mármol. «Esto es exactamente lo que sucede cuando pones a servir a la gente de la favela», dijo en voz alta, sin disimular su desprecio. «No es suficiente ser incompetente. También se esfuerzan por demostrar que no pertenecen aquí». Algunas personas se rieron. Otros miraron hacia otro lado, avergonzados. Rosario, con la bandeja todavía en sus manos, sintió que su pecho se hundía. Le ardían los ojos, pero no lloró. Se tragó su vergüenza como alguien que traga fragmentos de vidrio. Alejandro, de pie a unos metros de distancia, observaba la escena en silencio. La mandíbula se bloqueó, los puños se apretaron, pero no intervino. Todavía no. Rosario se inclinó levemente, como si se disculpara sin palabras, y se fue, cruzando la habitación con los pasos cortos y sobrios de alguien que lleva el mundo a cuestas. En el jardín trasero, el aire era más fresco. Rosario se apoyó en una de las columnas cubiertas de hiedra, se quitó el delantal y se lo apretó contra la cara. Allí, sola, dejó caer una lágrima, solo una, porque había aprendido, desde pequeña, que llorar demasiado no cambiaba nada. Respiró hondo, tratando de contener su sollozo, y aquí es donde el narrador se detiene por un segundo, sintiendo junto con ella, y dice: ¿conoces ese dolor que guardamos para no explotar? Esa humillación que tragamos en silencio, temerosos de perder lo poco que tenemos. Rosario lo ha experimentado ahora. Si alguna vez has pasado por algo como esto, comenta aquí. Él dice: entiendo. He pasado por esto. Me emocioné. Porque cuando el dolor se comparte, pesa menos. El leve sonido de pasos sobre la hierba hizo que Rosario levantara la cabeza. Era Alejandro. Vino con las manos en los bolsillos, el rostro serio, pero con los ojos menos duros. Se detuvo frente a ella. Dudó por un momento y luego dijo: lamento todo lo que sucedió adentro. Rosario levantó la vista. La voz salió baja pero firme. No es necesario que se disculpe conmigo, señor Alejandro. Simplemente no me pidas que siga aceptando. Él asintió, lentamente. No había nada más que decir. Permanecieron allí durante unos segundos, uno al lado del otro, respirando el mismo aire cargado de pasado, silencio y secretos. Pero a los ojos de Rosario había algo nuevo. No era miedo, era una fuerza que Alejandro no podía nombrar. Y en ese momento, cuando el sonido lejano de la fiesta se mezcló con el canto de los grillos, una certeza se apoderó de él. La verdad que buscaba no estaba solo en los viejos periódicos, sino en la historia viva de esa mujer. Y si Rosario realmente no sabía lo que escondía el pasado, ¿qué pasaría cuando lo supiera? Era el amanecer cuando Alejandro caminaba en silencio por los pasillos de la mansión. Sus zapatos se hundían ligeramente en la alfombra persa que cubría el piso del segundo piso.
La casa dormía, excepto él. El recuerdo de la mirada de Rosario en el jardín, la fuerza contenida en esa respuesta, el peso de un pasado que palpitaba en las paredes de ese lugar. Todo lo impulsó a una habitación pequeña y aislada en la parte trasera, donde durante años nadie había entrado excepto ella. Giró la manija con cuidado. La puerta crujió y el olor a lavanda barata y ropa húmeda llenó el aire. La habitación era modesta. Una cama estrecha, una mesita de noche con una Biblia gastada, una ventana cerrada con rejas. Alejandro escudriñó la habitación con la mirada hasta que notó un viejo baúl a los pies de la cama, cubierto por una sábana descolorida. Se arrodilló, quitó la tela y la abrió. Entre paños de cocina, fotos de Mariana dibujando con crayones y una muda de ropa cuidadosamente doblada, encontró una caja de cartón atada con cinta de raso azul. Cuando lo abrió, vio un paquete de cartas cuidadosamente apiladas, los sobres ya amarillentos por el tiempo. La delicada letra del remitente hizo que su corazón se acelerara. Mercedes G. Una tras otra, leyó las palabras que su madre nunca había citado. Eugenio, confié en ti. Nos prometiste ayuda, pero ahora ni siquiera respondes a las cartas. Nuestra hija necesita cuidados, y me dejas al margen con un silencio que mata más que la pobreza. Alejandro leyó las últimas líneas con los ojos ardiendo. La carta final, fechada unos días antes del despido de Mercedes, decía: si realmente quieres deshacerte de nosotros, haz lo que quieras, pero sepa que su hija crecerá, y un día, tal vez, volveré a caminar por esta casa. El sobre estaba firmado con lágrimas, no con tinta, y fue en ese momento que Alejandro sintió que el suelo se le escapaba de los pies. Rosario podría ser la hija de su padre, tu hermana. El nudo se formó en el estómago. Todo empezó a tener sentido. El rostro familiar, la mirada que le causaba incomodidad, el silencio de su madre, la repentina desaparición de Mercedes. Y ahora, las cartas. Evidencia de un abandono cobarde, de un secreto enterrado por conveniencia. Se puso de pie, con las manos temblorosas. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona viva que podía confirmarlos. Tía Dolores. La ex ama de llaves, una mujer leal a la familia, pero que desapareció poco después de la muerte de Eugenio. Dijeron que estaba en Guanajuato, en una pequeña casa cerca de la iglesia de San Cayetano. Alejandro no se lo pensó dos veces. Tomó el auto incluso antes del amanecer, conduciendo por las carreteras silenciosas, los faros cortando la niebla que cubría el camino. Su corazón se aceleraba con cada kilómetro, como si cada curva lo acercara a una verdad que podría cambiarlo todo, no solo su historia, sino la de Rosario, Mariana e incluso la de Renata. Mientras tanto, en la mansión aún dormida, Rosario se despertó con el corazón apesadumbrado. Algo en el aire era diferente. Fue a la cocina, preparó café y se sentó en silencio, viendo cómo el humo salía de la taza como un presagio. Ese era el olor de los amaneceres que preceden a las tormentas. Caminó hacia el jardín, respiró hondo y tocó el tronco de uno de los viejos árboles de la casa. Desde que era una niña, esa higuera la hacía sentir segura. Pero esa mañana, incluso las raíces no parecían firmes. Había un peso en el aire que no podía explicar, como si alguien hubiera abierto una caja vieja y liberado verdades que durante años habían estado ocultas bajo el polvo de la arrogancia. Alejandro se dirigía con paso firme hacia Guanajuato. El camino se hacía más estrecho, las montañas que rodeaban el auto como testigos silenciosos. Cuando finalmente se detuvo frente a la sencilla casa de la tía Dolores, respiró hondo antes de estrellarse. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, mayor, el pelo blanco recogido en un moño, los ojos aún atentos como los de alguien que ve demasiado, está demasiado callado, y tal vez estaba lista para hablar por fin. Pero, ¿revelaría todo? ¿O también cargaba con el peso de los secretos que no se dicen en voz alta? La tía Dolores abrió la puerta con sus frágiles manos. Sus delgados dedos temblaban levemente mientras sostenía el marco de madera envejecido. El tiempo había dejado profundas marcas en su rostro, pero sus ojos seguían vivos, de un marrón cálido, atentos, como si siempre estuvieran buscando la verdad. Alejandro se quitó el sombrero, por respeto, y dio un paso adelante. Tía, soy Alejandro Salazar, hijo de Eugenio. Ella asintió lentamente, como si reconociera algo más que el nombre.
Sus ojos se entrecerraron y por un momento, Alejandro tuvo la impresión de que ya sabía por qué estaba allí. Se sentaron en sillas rústicas en el balcón que daba a las montañas de Guanajuato. La brisa soplaba hojas secas sobre el suelo de piedra. Alejandro fue directo, sin rodeos. No había más espacio para andarse con rodeos. ¿Te acuerdas de Mercedes? Trabajaba en nuestra casa. Hace más de 30 años. El nombre pareció encender una llama olvidada en tía Dolores. Cerró los ojos y suspiró profundamente. Mercedes Gutiérrez, la chica de los ojos tristes. Sí, ¿cómo podría olvidarlo? Era dulce, pero había una tormenta dentro de ella. Alejandro sacó el sobre con las cartas y las colocó sobre la mesa de madera. Encontré esto en la habitación de Rosario. Ella es la hija de Mercedes. Y necesito saberlo. ¿Rosario es mi hermana? La anciana ama de llaves tardó en responder. Miró al horizonte, como si necesitara buscar recuerdos en las montañas. Luego, en voz baja, respondió. Sí, Alejandro. Rosario nació en esa casa. Y ella es la hija de su padre. El mundo se detuvo por un segundo. Alejandro sintió que la sangre salía de su rostro. Aunque ya lo sospechaba, escuchar esas palabras pronunciadas en voz alta desgarró el alma. Tía Dolores continuó. Mercedes fue traída a casa cuando tenía 18 años. A su padre le gustaba, más de lo que debería. Elizabeth, su madre, también lo sabía. Pero en ese momento, las mujeres pobres no tenían voz. Cuando Mercedes quedó embarazada, Eugenio la acusó de faltarle el respeto, de haberse insinuado, y la despidió. Pero antes de eso, prometió ayudar. Prometió mantener a la chica cerca. Luego simplemente cerró sus puertas. Mercedes se fue con su hija en brazos y sin un centavo en el bolsillo. Traté de detenerlo, Alejandro. Juro por todo lo que es sagrado. Pero no tenía fuerzas contra él. El silencio que cayó fue espeso, sofocante. Alejandro bajó la cabeza. Por primera vez en su vida, se sintió avergonzado no por algo que había hecho, sino por algo que llevaba en la sangre. La injusticia no era la de un extraño. Era de su propio padre. Ella nunca lo supo. Dijo, casi en un susurro. Rosario, nunca supe nada. La tía Dolores puso su mano sobre la suya, porque Mercedes nunca quiso que creciera con odio en su corazón. Crió a su hija con dignidad, y cuando Rosario volvió a trabajar en esa misma casa, vi que el destino no perdona los silencios. Él carga. Una hora, carga. Alejandro se puso de pie. Su cabeza palpitaba. Quería correr, gritar, arrancar ese pasado con mis manos, pero no pudo. Era tarde. Solo le quedaba un camino, arreglarlo, o al menos intentarlo. Gracias, tía, por no haberlo olvidado. Ella sonrió débilmente. Un poco de olvido es un pecado, y ya tengo muchos que llevar. Mientras descendía la montaña de regreso a la Ciudad de México, Alejandro sintió que el mundo parecía diferente. Cada árbol, cada curva del camino, cada luz en el horizonte parecía preguntar, ¿y ahora? ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Dentro de su pecho creció una certeza. No podía continuar como estaba. Rosario necesitaba saberlo. Necesitaba ser vista, reconocida, respetada, no como sirvienta, pero como parte de esa familia, aunque sea a través de líneas torcidas. Pero, ¿cómo decir esto sin destruir la poca paz que tenía? ¿Cómo saber que detrás de cada humillación experimentada en el interior, estaba la sangre de su propio padre latiendo detrás de las paredes? Y aquí, en este punto de la historia, el narrador se acerca al corazón de los que miran y dice, si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Cuando llegó a casa, Alejandro no salió del auto. Se quedó allí, mirando la mansión donde todo comenzó y donde todo ahora tenía que cambiar. Adentro, Rosario estaba trapeando el piso de la biblioteca, el mismo lugar donde rechazó el dinero, el mismo terreno donde su madre, años antes, derramó lágrimas silenciosas antes de ser expulsada. El tiempo no lo borra todo. A veces, solo espera el momento adecuado para devolver las facturas. Pero, ¿tendría Alejandro el coraje de abrir la boca frente a Rosario y decirle, ¿tú eres mi hermana? ¿O el peso del pasado era aún mayor que su deseo de reparar? El estado de ánimo dentro de la mansión había cambiado. No era algo que dijeras en voz alta, pero podías sentirlo en el aire, como la electricidad antes de la tormenta. Rosario pudo ver miradas cruzadas, silencios forzados,
pasos que se detuvieron cuando entró en la habitación. Era como si me estuvieran observando. Y lo fue. Renata Salazar, la hija mimada y venenosa de Alejandro, no podía soportar la idea de ver a su padre mostrar algún signo de interés, humano, moral o emocional, en esa mujer sencilla con un uniforme arrugado y manos callosas. Algo andaba mal, sentía. Y si hay algo que Renata sabía hacer, era destruir cualquier amenaza a su posición como princesa de la casa. La mañana después del regreso de Alejandro, Renata contrató a un investigador privado, un hombre discreto, pagado en efectivo. Le entregó una foto de Rosario y dijo con frialdad: «Lo quiero todo. Dónde nació, con quién vivió, qué esconde. Quiero tierra, ¿sabes?». Mientras tanto, Rosario lavó las escaleras de mármol con las rodillas doloridas y la cabeza inclinada. La cabeza, sin embargo, ya no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal. Una tarde, cuando abrió su casillero en la parte trasera del salón de servicio, encontró una nota doblada entre los manteles del piso. Escrito a mano, en letras temblorosas, había una sola frase: «Ten cuidado con lo que te estás metiendo». Rosario se congeló. El papel temblaba entre sus dedos. Miró a su alrededor, pero el pasillo estaba vacío. Tragó saliva y guardó la nota en el bolsillo de su delantal. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Alejandro. Esa misma noche, Alejandro cenó en silencio. Empujó el plato con su tenedor sin hambre. La verdad pesaba mucho. El recuerdo del rostro de la tía Dolores, las cartas, la infancia robada de Rosario. Todo mezclaba ira y culpa. Todavía no sabía cómo decirlo. Esperó el momento adecuado, pero comenzó a comprender que el tiempo no perdonaba a los que esperaban demasiado. Y al otro lado de la casa, Renata estaba conspirando. Pasó horas al teléfono, sonriendo con los ojos mientras diseñaba algo que llamó la caída de la señora de la limpieza. Su plan era cruel y simple: poner joyas en el bolso de Rosario y acusarla de robo. A veces, el peor tipo de venganza nace de la envidia, susurra la narradora, como si conociera el backstage del alma humana. Y es por eso que debes verlo hasta el final, porque lo que está a punto de suceder lo cambiará todo. Rosario, ajena a los detalles, comenzó a vivir bajo tensión. Mariana llamaba todos los días preguntando si ya tenían el dinero para el examen. La chica tosía al otro lado de la línea, su voz débil. Rosario mintió tiernamente. «Sí, hija mía. Solo unos días más. Mamá encontrará la manera». A la tarde siguiente, mientras desempolvaba los libros de la biblioteca, Alejandro entró y se quedó en silencio un rato, solo mirando. El sol entraba por los altos ventanales e iluminaba los mechones blancos que insistían en aparecer en el cabello de Rosario. Pensó en todo lo que quería decir, que ella tenía derecho a ese espacio, que no era invisible, que su historia importaba, pero la culpa lo mantuvo en silencio. En cambio, preguntó: «¿Tu hija? ¿Cómo está ella?». Rosario sonrió avergonzada, con los ojos bajos. «Mejorando, señor. Con fe, todo está arreglado». Alejandro quería abrazarla, pero él solo asintió y salió de la habitación. Desde lo alto de las escaleras, Renata observó la escena con los ojos entrecerrados. Su decisión estaba tomada. Esa noche, mientras Rosario se duchaba en el baño colectivo de la parte de atrás, alguien entró en su habitación. La bolsa que colgaba del clavo detrás de la puerta fue registrada y se colocó cuidadosamente un pequeño estuche de terciopelo entre su ropa doblada. En el interior, un brazalete de oro con diamantes, herencia de la abuela de Renata. Cuando Rosario regresó, no notó nada. Pero por la mañana, la policía estaría en la puerta de la mansión. Y la pregunta que flotaba en el aire era solo una: cuando la verdad llama a la puerta, libera o destruir. La tarde cayó dorada sobre Lomas de Chapultepec, cuando la mansión abrió sus puertas para la fiesta benéfica de Isabel Salazar. Una exhibición benéfica repleta de arreglos de peonías, discursos ensayados y cámaras discretas. Los camareros recorrían la sala con canapés minimalistas. Las damas lucían gargantillas que valían apartamentos. Y un cuarteto de cuerdas suavizaba el hambre que nadie allí tenía, mientras al fondo de la despensa Rosario disponía bandejas de plata con la misma precisión de siempre. Su cuerpo firme a pesar del cansancio que ardía en sus piernas. Cruzó la sala principal por un momento, llevando una caja vacía de cubiertos a la cocina, esquivando risas y perfumes caros, con la cabeza gacha, invisible como un golpe en la cortina. Y fue en este detalle, la caja en sus manos, donde toda una historia comenzaría a desmoronarse.
Minutos más tarde, un extraño zumbido recorrió el pasillo, como el viento que apaga las velas. Un invitado advirtió que las joyas de Elizabeth habían desaparecido de la caja fuerte del aparador de la biblioteca, y la música se detuvo con un silencioso freno de arco y cuerda. Isabel, pálida de furia, sostuvo el aire entre los dientes y llamó a los guardias de seguridad. Renata fue rápida como un clavo afilado. Reunió a algunos invitados cerca de las escaleras. Susurró que ciertas personas se estaban pensando a sí mismas, y corrió a la sala de seguridad, donde, con la mano ligera de alguien que ya había estado plantando la caída de otra persona, mostró en el monitor una grabación muy clara. Rosario pasando por la biblioteca con una caja en las manos. Una mirada distraída era suficiente para concluir el crimen, pero un ojo atento vería que la imagen tenía cortes sutiles, sombras que no coincidían con la hora de la tarde, reflejos imposibles en el cristal del cuadro. Nadie le prestó atención. Le prestaron atención y no sirvió. Rosario, porque siempre es más fácil condenar a los que no tienen defensa. Los guardias de seguridad la llamaron en el pasillo, con la voz seca, la formalidad que en México suele preceder a la humillación, y le pidieron la caja. Rosario, confundida, dijo que eran cubiertos, que había llevado a la despensa, y ni siquiera terminó la frase cuando la policía, ya llamada por Renata, entró por el portón, cortando el jardín a pasos decisivos. El salón se quedó en silencio como si alguien hubiera sacado el oxígeno del aire, y las damas con gargantillas se cubrían el regazo con las manos, como si protegieran el brillo de una amenaza que vestía un uniforme barato. Rosario, cordial por instinto, se limpió la mano en el delantal y dijo: «Buenas tardes, señores». Pero uno de los policías le pidió que abriera el armario del pasillo de servicio, y allí, entre paños y un delgado abrigo, apareció un estuche de terciopelo azul con el brazalete de Isabel. Un murmullo de disgusto recorrió la habitación. Alguien susurró: «Ladrón». Otro se rió enojado. Renata se apoyó contra la barandilla como si contemplara una pintura finalmente colgada en el lugar correcto. Rosario se puso pálida, le temblaron las rodillas, y solo pudo decir en voz muy baja: «Esto no es mío. Yo nunca». Pero el policía ya le pedía que extendiera las manos. El frío metal de las esposas besaba cruelmente la muñeca. El sonido del chasquido sonaba más fuerte que el de los violines. En el escenario el maestro bajó su arco como si se rindiera a la estupidez del mundo. En la puerta de la biblioteca, Isabel apareció con el rostro rígido y una amarga victoria en los ojos, y dijo que esto era inadmisible, que la casa había sido profanada por gente sin nombre. Una frase que siempre prefirió al término pobre. Rosario miró a su alrededor buscando una salida que no fuera un escape, una ventana que no fuera una acusación, y solo encontró máscaras. Un mar de máscaras que bebían champán y se alimentaban de la vergüenza de los demás. El policía la tiró del brazo y ella tropezó, tirando una servilleta de lino al suelo. Se inclinó reflexivamente para recoger ese viejo hábito de no dejar nada fuera de lugar. Y en ese simple gesto había una dignidad aplastada por la prisa de los demás. En 1906, en medio de los empujones, Renata levantó la barbilla y, con una voz lo suficientemente alta como para que todos la escucharan, declaró: «Te advertí que este tipo de personas no conocen el lugar». Rosario quiso decir que conocía el lugar, que su lugar siempre estaba donde se lo decían, que su lugar era el silencio y la resistencia, pero solo podía llorar sin lágrimas, ese grito mudo que le seca la boca, y cuando ya cruzaba el umbral hacia el jardín donde esperaba el carro, escuchó pasos firmes detrás de ella y una voz que cortaba el aire como una orden y como un perdón al mismo tiempo. «Detente», dijo Alejandro, saliendo con la corbata suelta y la ira reprimida desbordándose en sus ojos. «Nadie se va de aquí con mi empleado sin que yo vea las imágenes completas». La tensión rascó el techo. Renata abrió mucho los ojos y fingió sorpresa. Isabel intentó protestar, pero Alejandro se acercó al policía con la autoridad de quien paga impuestos y salarios, y sin embargo, en ese momento, se encontró en deuda con las verdades. Fue a la sala de seguridad, exigió el archivo en bruto, ordenó que retrocediera, avanzara, pausara, y mientras toda la sala contenía la respiración, notó en la esquina del video la sombra de un hombre que no aparecía en ningún otro ángulo, un reflejo indebido en el vidrio del marco,
Una marca de edición que cualquier experto señalaría sin dudarlo. Regresó al jardín. Se detuvo ante Rosario con una gravedad que parecía decir, «Te veo», en todos los idiomas que nunca había aprendido, y habló con firmeza. «Suelta las esposas». El policía vaciló. Miró a Renata, luego a Alejandro. Cedió al peso de su apellido. Las esposas se cayeron, dejando un anillo rojizo en la muñeca de Rosario. Se frotó la piel como si tratara de borrar un sello. Y luego levantó el rostro con el viejo coraje de las mujeres que se resisten. «Nunca te robé nada», dijo con voz temblorosa y entera. «Solo limpié la suciedad que nadie más quería tocar». Hubo un silencio que pesó más que todos los candelabros juntos, y algunas cabezas se inclinaron avergonzadas, otras con orgullo resentido, pero sobre todo reacción hubo el breve aliento de una casa que comenzaba a mirar su propio polvo. Alejandro ordenó que nadie se fuera. Les pidió que recogieran sus celulares, anunció que llamaría a un experto externo en ese momento. Renata sonrió torcida, una curva de veneno, dispuesta a improvisar otro ataque, pero la hoja del miedo ya le cortaba la garganta desde dentro, porque sabía que, si se tiraba de ese hilo suelto de la grabación, toda una alfombra vendría con él. Rosario, todavía jadeante, se sujetó la muñeca dolorida con la otra mano, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de Alejandro, con una pregunta que nunca se había atrevido a hacer. «¿Por qué me crees ahora?». Él no respondió, pero el gesto de pararse junto a ella, frente a todos, fue una respuesta mayor que cualquier palabra. Los invitados se movían incómodos. El grupo se disolvió en pequeños grupos de culpa y curiosidad, y un viento frío sopló a través del jardín como un presagio. En algún lugar de la casa, el teléfono sonó 2 veces y se detuvo, como si anunciara que el pasado acababa de llamar. Y luego, mientras el cuarteto de cuerdas guardaba los instrumentos y la policía esperaba instrucciones, Alejandro miró fijamente a su hija y preguntó, sin levantar la voz, qué grabación había entregado a los guardias de seguridad, y Renata sonrió como apostando la última ficha en una mesa amañada. La noche contuvo la respiración, y el mundo entero, reducido a ese jardín, a ese pulso lleno de cicatrices, a esa lima con sombras que no coincidían, quiso saber, cuando la verdad comience a sangrar por las paredes, ¿quién será el primero en mancharse las manos? La mañana siguiente amaneció con el peso de una resaca moral sobre la mansión Salazar. Las flores de la fiesta aún exudaban un perfume caro, pero el aire era denso, sospechoso, como si incluso las paredes hubieran sido testigos de una vergüenza que no sabían cómo digerir. Rosario se despertó antes del sol, con las muñecas aún marcadas por las esposas y el pecho palpitando con el recuerdo de las miradas. Se lavó la cara en silencio, frotando el agua fría hasta que se borró la sal de su llanto, y se miró en el espejo agrietado de su pequeña habitación. Sus ojos reflejaban lo que nadie veía, dignidad herida, pero intacta. Afuera, los empleados susurraban. Las noticias corrían entre los jardines, las cocinas, los pasillos. «Fue absuelta», dijeron algunos. Pero de cerca, susurraron otros. Rosario simplemente se puso su uniforme limpio, se ató el cabello y volvió al trabajo, porque la supervivencia, para ella, siempre ha sido la forma más silenciosa de protesta. Alejandro, por otro lado, no durmió. Pasó la noche revisando archivos de seguridad, escribiendo frenéticamente en su computadora portátil mientras un viejo amigo, Javier, un experto en tecnología, analizaba el video falsificado que Renata había entregado. La habitación oscura estaba iluminada solo por la luz azul del monitor. «Mira esto», dijo Javier, deteniendo el video. «Hay cortes en los marcos. Pequeño, pero visible. Y esta sombra aquí», señaló la esquina de la imagen, donde una silueta temblaba incoherentemente con la luz natural. «Esto es superposición digital». Alguien se movió. «¿Puedes saber quién?», preguntó Alejandro tenso. Javier asintió. «Sí, la copia vino del interior del servidor de la casa. Solo Renata y el equipo de seguridad tenían acceso a él. Así que eso es todo», murmuró Alejandro, con el rostro sombrío. «Mi propia hija, cuando salió el sol, abrió las viejas carpetas de contabilidad del negocio familiar, tratando de entender si era solo un mal momentáneo o algo más profundo. Lo que encontró lo congeló. Grandes transferencias realizadas a nombre de una fundación falsa, a cuentas en el extranjero.
Todo autorizado digitalmente con la contraseña de Renata. Había un patrón, una estructura. El mismo apellido que juró proteger se había convertido en sinónimo de corrupción y mentiras. Alejandro cerró lentamente su computadora portátil, respiró hondo y miró el viejo retrato de su padre, Eugenio, colgado en la pared. «¿Qué hacemos con lo que heredamos, papá?», murmuró con voz ronca. ¿Repetir o arreglar? Decidió que sería una reparación, pero una reparación que dolió. Llamó a Rosario, quien respondió con voz vacilante. «Necesito que vengas a la cena familiar esta noche». «Señor, yo no sé si es una buena idea», respondió con la garganta apretada. «Por favor». Su voz sonaba diferente. No era una orden, era una petición. Rosario guardó silencio durante unos segundos. «Si es para mirar a los ojos de quienes me humillaron, me voy, pero voy con la cabeza en alto». Durante el día, la casa estaba llena de preparativos. La matriarca Isabel, aún sin entender por qué su hijo insistía en reunir a todos, ordenó que se preparara la mesa grande, se trajera el buen vino y que se instruyera a los sirvientes para que fueran invisibles. Como siempre, Rosario ayudó a pulir los cubiertos, sin saber que esos mismos cubiertos servirían como testigos de algo mucho más grande que una cena. Alejandro, con un traje oscuro y una mirada lejana, estaba revisando los archivos por última vez. El plan estaba listo. Cada palabra, cada prueba, cada imagen. No solo quería exponer una mentira, quería limpiar el nombre de alguien que pasó su vida tragándose calumnias para mantenerse con vida. Al anochecer, la mansión se llenó de nuevo de un falso resplandor. Las luces estaban encendidas. Los invitados hablaban de trivialidades y Renata, impecable con un vestido de seda roja, circulaba como si nada hubiera pasado. Saludó con besos en el aire, sonrisas bien entrenadas, mientras se reía por dentro, segura de que todo había sido eludido. Rosario estaba de pie en la puerta de la cocina, su corazón latía rápido, queriendo huir, pero se quedó. Había algo en su pecho que la detenía, no el orgullo, sino la necesidad de demostrar a sí misma y al mundo que todavía había justicia debajo de tanto lujo. Alejandro hizo un brindis. Su voz sonaba tranquila, pero su mirada era acerada. «Hoy es una cena diferente, una cena de reconciliación», dijo levantando su copa. Y de verdad, la palabra resonó en el aire como un trueno. Colocó la computadora portátil sobre la mesa y la conectó al proyector. Las conversaciones cesaron. Las luces se apagaron. «Quiero mostrarles a todos algo importante», continuó. El video comenzó a girar, mostrando el momento en que Rosario pasó por la habitación con la caja, pero esta vez con las imágenes restauradas por el experto. La sombra que se había cortado ahora parecía entera. Era Renata, entrando segundos antes con el estuche azul en sus manos. El silencio que se formó fue casi físico. Rosario se tapó la boca con incredulidad. Isabel abrió mucho los ojos. «Eso es mentira», gritó Renata, levantándose abruptamente. Alejandro no parpadeó. «Pensé que también lo era, hasta que veas las transferencias bancarias. Diseñó los recibos, las firmas digitales, los valores. ¿Cuántos años has robado bajo mi techo?» La habitación estalló en murmullos. Renata trató de justificarse, pero las palabras se mezclaron. Rosario dio un paso atrás. Su cuerpo temblaba. No me sentí enojado. Sentí alivio. Alivio de no estar más solo, de ver que, por una vez en la vida, las mentiras no vencerían a la verdad. Elizabeth, en estado de shock, se levantó de su silla, apoyándose con dificultad. «Alejandro, esto es un escándalo», respiró hondo. «No, mamá, esto es justicia». Rosario miró al hombre frente a ella y vio algo que nunca había visto en ningún jefe, verdadero arrepentimiento. Se volvió hacia ella. «Puedes quedarte. Esta casa también es tuya». Ella respondió vacilante. «No, señor. No pertenezco a esa casa, pero gracias por devolverme el nombre limpio». Su voz resonó suave pero firmemente, como el sonido de una ventana que se cierra con el viento. Y mientras Renata gritaba, negándolo todo, Alejandro se sentó lentamente, cansado, con el peso de la sangre y el pasado sobre sus hombros. Pero en el fondo lo sabía. La noche aún no había terminado. La justicia, una vez despierta, no duerme fácilmente. Y todavía no tenía idea de que lo que vendría después de esa cena sería más devastador que todas las verdades reveladas en esa mesa.
La mesa parecía un escenario donde la verdad se había visto obligada a presentarse en una gala. Vajilla de Limoges, velas altas parpadeando sobre cuencos de cristal, servilletas almidonadas como pequeños estandartes de un mundo que siempre había creído que la apariencia era suficiente. Pero esa noche no se trataba de miradas, sino de lo que se escondía detrás de la ropa blanca. Y Alejandro lo sintió cuando tocó el borde del vidrio para pedir silencio y, con un simple clic del controlador, proyectó en la pared el rostro borroso de un hombre en un estacionamiento oscuro. La grabación del detective contratado por Renata. El sonido era áspero pero claro. Pones el estuche en tu bolso. Resolveré las cámaras. Y la voz de Renata respondió sin dudarlo. Quiero que salga mañana. El resto es tu bonificación. Un murmullo recorrió la mesa como un viento que derriba candelabros. Algunos invitados tosieron. Otros bajaron los ojos. Isabel se llevó la mano al pecho como si sintiera vértigo. Y Renata, blanca, trató de reír. Esa risa que solo la gente malcriada suelta cuando piensa que el mundo entero es una broma privada, diciendo que era un montaje en su contra. Pero Alejandro no la dejó terminar. Enmendó las capturas de transferencias bancarias, valores escandalosos que goteaban del proyector como oro líquido robado, flechas digitales que apuntaban a cuentas en el extranjero y una fundación de fachada que financiaba el propio lujo de Renata. Luego vinieron los fotogramas del video reconstruido por el experto, la sombra de Renata apareciendo ante Rosario, el reflejo de sí misma en el vidrio del marco, la caja azul brillando por un segundo en el triángulo de luz en el pasillo. La habitación permanecía inmóvil, y en esta inmovilidad cabía toda la vida de Rosario, que miraba en silencio de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas frente a su delantal, su cuerpo firme a pesar del invisible terremoto que revolvía su pecho. Renata golpeó la mesa con la mano, los cubiertos saltaron, un vaso volcó y manchó de vino el camino entre ella y su padre, y empezaron a salir las palabras mezcladas con rabia y miedo. Estás enfermo, Alejandro. Esta mujer te ha embrujado, esta gente. Apestan, roñen. Y fue en esta sílaba cortada que Alejandro levantó la palma de la mano como si pusiera fin al viejo lenguaje de la arrogancia, y su voz sonó baja pero cortante. Basta. Respiró. Sopesó cada nombre antes de pronunciarlo, y luego proyectó la última imagen. No un documento, ni un extracto, sino una vieja fotografía recién encontrada. El pasillo de la mansión hace 3 décadas. Una mujer con un simple delantal con un bebé en brazos, y detrás, muy al fondo, un niño rubio sosteniendo la barandilla, él mismo. Se llamaba Mercedes Gutiérrez, dijo sin apartar la vista de Renata. Trabajó en esta casa hasta que fue expulsada al quedar embarazada. Mi padre prometió ayudarla y luego cerró las puertas. Su hija creció lejos de aquí, regresó como adulta por necesidad. Entró en esta cocina invisible como su madre. ¿Conoces el nombre de esta hija? Todos lo saben, porque limpia lo que ensucian. Una ola de asombro pasó de silla en silla, y el rostro de Elizabeth se crispó en un viejo rencor, como si reconociera allí a un fantasma que había pasado años asustado por golpes de silencio. Alejandro se volvió entonces hacia la puerta donde estaba Rosario, y el nombre salió por primera vez con la gravedad de quien restaura un lugar. Rosario Gutiérrez. Es hija de Eugenio Salazar. El aire desapareció de la habitación. Las velas parecían arder más fuerte. Alguien dejó caer un cubierto. El delgado sonido del metal sobre el mármol fue el único ruido durante interminables segundos. Rosario no se movió, pero su rostro cambió, no en euforia o enojo, sino en ese tipo de dolor digno que la vida te enseña a llevar cuando trae noticias que no te caben en el pecho. Isabel se puso de pie con un tacón que desmentía los años. Golpeó la mesa con fuerza. Los brazaletes tintinearon como esposas y gritó, con un veneno que venía de un lugar más profundo que la moral. Esta señora de la limpieza nunca será Salazar. La sentencia estalló contra las paredes como un disparo en una sala cerrada, y el siguiente silencio olía a pólvora. Alejandro levantó la barbilla y la respuesta fue limpia, apagada, como hierro sacado del fuego. Ella es más Salazar que nadie aquí. Al menos tiene honor. Lo que se escuchó después fue una confusión de respiración, y en ese caos controlado, alguien preguntó si esto significaba herencia. Otro susurró, escándalo. Un invitado murmuró, pobre niña. Y Renata, temblando,
Trató de recuperar el aliento y el dominio, lanzándose a la narración como si salvara joyas de una caja fuerte abierta. No probaste nada. Esto es delirio. Estas letras pueden haber sido inventadas. Esta foto. Alejandro mostró el sobre amarillento con las cartas de Eugenio, los sellos de la Oficina de Recursos Humanos, la firma notariada. No había a dónde correr. Renata luego se volvió hacia Rosario, ojos como cuchillas. Lo sabías todo, ¿no? Vino aquí a robar, manipuló a mi padre, se hizo la víctima. Y cada palabra que lanzaba se estrellaba sin efecto contra el muro de silencio de la mujer del delantal. Rosario respiró, y cuando habló, no fue para vengarse, ni para reclamar un apellido. Fue para llamar a su propia vida por el nombre correcto. No pedí una familia, no pedí nada. Pedí respeto. Era poco y lo era todo. Un caballero del consejo se secó la frente con la servilleta, avergonzado de sí mismo. Elizabeth, sintiendo que la mesa huía, dio un paso vacilante. Alejandro la sostuvo con la punta de los dedos, y sin mirar, pidió a alguien que la acompañara a la habitación. El salón se vació 1 pulgada en dignidad recuperada y otra en privilegios heridos. Y sin embargo, bajo el barniz del clímax, un pequeño ruido insistía en ser escuchado. Una especie de ritmo rítmico procedente del pasillo de servicio. Alejandro se dio cuenta, caminó hacia la puerta, y todas las miradas se fueron detrás, como un público obediente a la luz que se mueve. Se detuvo frente al pequeño gabinete de metal donde Rosario guardaba la bolsa. En el suelo había un hilo de nylon transparente estirado apenas visible unido a un pequeño dispositivo enterrado debajo de la tabla suelta. Javier, el experto, que había permanecido en un rincón, se arrodilló. Se quitó con unas pinzas y mostró a los presentes una micrograbadora con un módulo de transmisión. «Alguien escucha a la casa», dijo en voz baja. Un frío recorrió la sala porque, de repente, no se trataba solo de joyas, videos manipulados, herencias. Alguien allí, dentro o fuera, había transformado la vida cotidiana de la mansión en una tabla. Rosario, en la puerta, puso su mano en el sencillo crucifijo alrededor de su cuello, y fue imposible no notar que el crucifijo temblaba junto con sus dedos. Renata trató de parecer inocente, pero el miedo había ensanchado sus pupilas. Alejandro apretó la micrograbadora contra la palma de su mano y miró hacia las escaleras, donde las sombras se movían como si la casa respirara por sí sola. Y fue con este sentimiento que un paso más podría desencadenar algo que nadie esperaba que le preguntara al viento y a todos. Si ya hemos arrancado la tela que cubría la mentira, ¿quién después de todo colocó el cable que sujeta la garganta de esta casa? ¿Y qué más pretende disparar cuando la verdad, finalmente, toque el suelo? La casa amaneció con olor a flores marchitas y vasos sin lavar, como si la noche anterior hubiera derramado un cansancio que no cabía en las habitaciones. Antes del mediodía, las maletas de Renata ya bajaban las escaleras en un silencio de derrota apenas disimulada, las ruedas arañando el mármol, y ella, con gafas de sol dentro de la casa, que siempre era un truco para ocultar su propia cobardía, salió escoltada por un abogado y el chofer que fingía no mirar. Alejandro, de pie en el rellano, no levantó la voz ni el orgullo. Solo firmó los papeles que la sacaron del directorio y de la empresa, y dijo algo que no era venganza, era luto. «Ve, Renata, y aprende algo fuera de estos muros». Ella no respondió. Se mordió la comisura de la boca para no temblar, y por primera vez miró la salida como un espejo sin marco. Elizabeth, la matriarca, no podía soportarlo. Hizo las maletas ese mismo día, y anunció, con la frialdad de quien se protege del propio pasado, que se iba a Monterrey a vivir con su hermana, donde todavía hay decencia. Alejandro simplemente la acompañó hasta el auto, su mano flotando sin tocarse, y en el momento en que la puerta se cerró, el ruido resonó por largos pasillos como un adiós que promete no retorno. La mansión, una vez ruidosa de gente importante, se convirtió en un acuario vacío. Cada paso de Alejandro era un sonido sin agua. El reloj de la despensa sonaba demasiado fuerte, y la luz de la tarde dibujaba rectángulos inútiles en el suelo. Fue entonces cuando pasó por la despensa, y la vio, de espaldas, doblando paños de cocina con la atención de quien reza, Rosario, su delantal limpio, su cabello recogido sin vanidad, un cuerpo cansado de sostener mundos. Quería decir, quedarse, pero aprendió, por la fuerza, que hay peticiones que solo pertenecen a la verdad.
no a controlar. Se volvió, y en sus ojos había respeto, no miedo. Extendió una hoja de cuaderno doblada y esperó. Era la carta de renuncia, escrita con letra firme, sin errores, sin florituras. Le agradezco su trabajo, pero no puedo continuar, dijo, no por ira, sino por paz. Alejandro leyó lentamente, cada línea como un peso antiguo, moviéndose hacia adentro. Levantó el rostro, trató de iniciar una frase, pero Rosario lo salvó de la indecisión. Señor, no quiero dinero, ni nombre, ni herencia. Solo quiero poder caminar por la calle sin que me señalen con el dedo y sin que mi hija cargue con la vergüenza que no es suya. Trabajo. Me las arreglo. Puedo hacerlo. Pensó en ofrecer los exámenes, la mejor clínica, un salario doble, pero se tragó la tentación de convertir la reparación en caridad. Si puedo hacer algo. Y se aventuró, y ella, con delicadeza, concluyó. Puedes tratarme como a las personas. El resto, la vida se encarga. Se dieron la mano como dos adultos que no huyen, y Rosario se guardó el ejemplar de la carta en el bolsillo. Cruzó el pasillo de servicio sin mirar atrás. Dejó las llaves de los armarios sobre la mesa de la despensa, y antes de irse, tocó la vieja madera de la puerta como si se despidiera de la vieja piel y respirar. La puerta se cerró con un sonido hueco, y su ausencia llenó las habitaciones como un viento tranquilo, una falta que no se mueve, sino que derriba cuadros en el interior. Esa noche, Alejandro no encendió la televisión. Se sentó en la biblioteca mirando la fotografía de Mercedes con el bebé en brazos, preguntando al retrato como se le pregunta a un santo. ¿Cómo se arregla un error que no tiene un principio visible? No hubo respuesta, solo el crepitar del viejo barniz y el susurro del jardín en la ventana. Al amanecer, tomó el auto y se dirigió al Haciendas, Hospital General de México, sin decirle a nadie. Las calles desgarraban la ciudad como una nueva cicatriz. En la enfermería, el olor a sábanas ásperas y antisépticas, madres con círculos oscuros debajo de los ojos de siglos. Preguntó por Mariana, en voz baja como si no quisiera asustar su propio pesar. La enfermera señaló una cama al fondo, y allí estaba la niña, delgada como una rama, pero con ojos que insistían en iluminarse. Cuando lo vio, se enderezó, tímida. ¿Eres el jefe de mi mamá?, preguntó, y la delicadeza con la que salió la palabra mamá cortó el aire. Soy Alejandro, respondió, sentado a su lado, sus manos sin saber dónde pararse. Hablaron de la nada, del tiempo, del autobús que lleva tiempo, de la vieja radio de la cocina, y descubrió que a la niña le gustaban los cuadernos a cuadros, que dibujaba jeringuillas con estrellas a su alrededor porque quería ser enfermera, que no hace daño. Al día siguiente, Alejandro regresó, y el siguiente. Llevaba libros sencillos, fruta cortada, un abrigo azul con grandes bolsillos. Habló con el médico, escuchó sobre exámenes retrasados, notas colgadas como promesas que hacer. Pagó los gastos, pero pidió a la administración que no pusiera su nombre. No quería un trofeo, quería presencia. Y cuando apareció Rosario, sorprendida de verlo, los dos se saludaron con un breve hola y un acuerdo invisible. Cuidar sin invadir. Observaba, con sospecha, cualquier movimiento que pareciera humillado. Él, pacientemente, hizo del tiempo una muda petición de perdón. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contando, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes lo necesitan, susurra el narrador. No como alguien que interrumpe, sino como alguien que toma la mano y da coraje para continuar. Las semanas pasaban como agua que aprende el camino entre piedras. Y entre una visita y otra, Alejandro comenzó a reorganizar la empresa. Tomó retratos de su padre desde el corredor principal. Devolvió dinero a la fundación que en realidad atendía a familias enfermas en Iztapalapa. Cerró la ostentosa bóveda y abrió un presupuesto que olía a pan caliente y medicina esencial. En casa, sus pasos eran más ligeros y pesados al mismo tiempo, como alguien que pisa fragmentos que acaba de barrer. El anhelo de una presencia que nunca fue suya, pero que, cuando se fue, reveló la forma exacta del vacío. Se hizo insoportable al anochecer. En una noche, particularmente azul, salió del hospital y se dirigió al barrio de Rosario, una calle polvorienta de Lima, con flores de bugambillas colgando sobre paredes bajas. No quería entrar. Se detuvo del otro lado.
Vio a Mariana en la ventana jugando con un cuaderno. Vio a Rosario colgando ropa de colores en el tendedero y cantando una vieja canción en su cinturón. Se quedó allí, en silencio, como quien protege sin ser visto. Fue entonces cuando notó, apoyado contra una pared de ladrillos, al mismo de investigador privado que aparecía en las transcripciones de Javier. El tipo fumaba con descuido, ojos pequeños, y cuando se fijó en Alejandro, apagó el cigarrillo en la suela de su zapato y desapareció por un callejón. El corazón de Alejandro no se aceleraba por celos, o celos de clase, sino por el olor de la amenaza. Regresó a la mansión, rebuscó en la micrograbadora incautada en la cena. Llamó a Javier y le pidió que rastreara posibles transmisores en el vecindario. Javier respondió con un dado corto y helado. Hay 2 dispositivos más activos, uno en las cercanías del hospital, otro en el poste frente a la casa de Rosario. Alejandro sintió que su columna vertebral se contraía como una cuerda mojada. No era solo el pasado lo que los perseguía, era alguien presente, alguien que aún no había renunciado a transformar la vida de Rosario en un espectáculo de humillación. Y mientras la noche se extendía sobre la ciudad, un ruido metálico resonó en su memoria. El chasquido de las esposas, el tic-tac del reloj de la Copa del Mundo, el crujido del hilo de nylon. Y una pregunta seguía golpeando su cabeza como una puerta mal cerrada. ¿Quién está escuchando cada respiración de Rosario? ¿Y cuál es el próximo movimiento que pretende hacer cuando nadie está mirando? La sencilla casa de Rosario comenzó a oler a esperanza al amanecer. Cebollas sudando en aceite, ajos dorados, pollo desmenuzado ganando color con pimentón y comino, arroz suelto que se vuelve rojo en salsa de tomate, frijoles negros burbujeando con hojas de epazote. En la estufa, 3 ollas viejas funcionaban como si supieran de memoria el camino de la supervivencia, y el comal calentaba tortillas frescas compradas en la tortillería de la esquina. La mesa, que solía contar monedas y billetes vencidos dobles, se ha convertido en una línea de ensamblaje para loncheras. Pollo con rajas, arroz rojo, frijoles, ensalada de pepino con lima y cilantro, y una rebanada de tortilla recién sacada. Doña Rosa, la vecina, de la puerta 3 se ató el cabello con un lápiz y comenzó a llenar frascos con la destreza de alguien que ha cargado niños y bolsas pesadas por todo el barrio. Lupita, del 201, llegó con etiquetas y una amplia sonrisa. Le puse a Rosario cocina digna, porque eso es lo que haces. Y así, en una polvorienta calle de Iztapalapa, nació el primer día de trabajo que no dependía del estado de ánimo de nadie con un gran apellido. Al mediodía, Rosario, con una caja de plástico en brazos y su hija a su lado, empujó la puerta hacia la acera como abriendo su pecho a un nuevo tiempo. Mariana, más enrojecida después de las últimas semanas, todavía tosía de vez en cuando, pero sus ojos volvían a brillar con la misma intensidad que el sol a las 2 de la tarde. Montaron el puesto bajo la pequeña sombra de las bugambillas, y en minutos la noticia se extendió como agua que encuentra su camino. Hoy hay una lonchera de Rosario. Los hombres de la construcción que pasan al turno, la recepcionista de la clínica al final de la calle, una maestra de preescolar, personas sencillas que reconocen la fantasía y la honestidad. Cada venta traía consigo una bendición, un que Dios se multiplique, un es delicioso, y Rosario, con las manos aún calientes de la estufa, recibía dinero y devolvía la comida con la misma reverencia. Al final de la tarde, las cajas estaban vacías y el corazón estaba lleno. Luego vino la primera decisión: hacer más, no solo para pagar el examen de Mariana, sino para construir algo que le diera una razón que no fuera solo el dolor de ayer. Esa noche, mientras lavaba las ollas cantando suavemente, Lupita llamó a la puerta con un folleto arrugado: Curso de Gestión de Microempresas, Centro Comunitario Iztapalapa, gratis, por la noche. Rosario se secó las manos en la falda y releyó varias veces las mismas líneas, como si no creyera que la invitación era realmente para ella. Al día siguiente, fue al centro comunitario y llenó el formulario con el bolígrafo prestado. El aula tenía diferentes sillas, una pizarra con las notas de una clase anterior y el buen olor del papel nuevo. El profesor, vestido con una camisa sencilla y una voz paciente, comenzó con lo básico: costo, precio, ganancia, flujo de caja. Rosario lo anotó todo.
La letra que antes se usaba solo para las listas de la compra, ahora dibujaba un futuro que cabía en la palma de su mano. Durante los descansos, intercambié recetas con otras mujeres. Aprendí sobre la entrega por mensaje, sobre cómo fotografiar el plato cerca de la ventana para usar la luz de la tarde. Nadie te quita lo aprendido, dijo doña Rosa con orgullo mientras Rosario regresaba a casa con un cuaderno lleno de flechas y números. Con el tiempo, una ONG del barrio, Fundación Manos Abiertas, se enteró del caso de Mariana por la trabajadora social de la clínica y le ofreció el apoyo que faltaba. Exámenes completos, medicamentos garantizados, seguimiento con una enfermera voluntaria. Rosario aceptó con gratitud y una carta de compromiso, porque no quería un favor, quería una sociedad. La mejoría de Mariana parecía un amanecer, primero discreto, luego firme, más apetito, menos fiebre, risas a mitad del día. Con cada resultado, el pecho de Rosario dejaba más espacio para lo que nunca había encajado, alegría sin culpa. Y Alejandro, fuera de este marco, aprendió a estar desocupado. Envió mensajes cortos a la ONG preguntando por vacantes en talleres de salud. Donó discretamente sin firma. Indicó al centro comunitario a un orador de finanzas de su equipo, sin decir de dónde venía, porque entendió que su deuda no era su apellido, era su presencia. Vio desde lejos el tendedero con ropa colorida bailando al viento, el puesto con el cartel Cocina Digna, la cola de los miércoles, la libreta de pedidos con tapa azul. No entró. Se paró al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos, como si observara una planta rara que finalmente encontró buena tierra. A veces dejaba una caja de verduras, frescas al amanecer contra la puerta, calabacines, zanahorias, tomates de piel brillante, y se iba antes de que alguien dijera, gracias. En el interior, Rosario identificó el gesto. Sonrió para sí misma y lo devolvió al mundo en forma de plato humeante y bienvenido. Y aquí permítanme decirles algo en voz baja, cara a cara. Cuando la vida comienza a girar, hace un ruido de sartén y sonríe. Si eso enciende algo en ti, sígueme hasta el final, porque el momento más fuerte todavía está escondido a la vuelta de la esquina, casi llegando. El curso trajo nuevas herramientas y coraje. Rosario hizo un cálculo simple y se dio cuenta de que podía aumentar la lonchera en 5 pesos sin perder clientes. Compró etiquetas autoadhesivas con su nombre y número de teléfono, improvisó un logotipo con un pequeño corazón dentro de una olla, abrió un cuaderno solo para recibir comentarios de sus vecinos, anotando si preferían más frijoles o más arroz, si el chile era demasiado fuerte, si era posible hacer una versión sin carne los viernes. La organización trajo la paz y la paz dio fuerza. Una tarde, el coordinador del centro comunitario entró a la calle con un megáfono anunciando vacantes para el mercado dominical en Coyoacán, y Lupita casi tira la ensaladera. Vamos, Rosario, te ayudamos en la tienda. La inscripción fue confirmada, y las mismas manos que habían aprendido a pulir la plata comenzaron a teñir cintas para adornar la mesa del mercado. Mariana diseñó un cartel con letras grandes. Cocina Digna, caseiro de verdade. El sábado por la noche, la casa amaneció. Rajas y tamales de mole preparados, salsas en vasos reutilizados, arroz en porciones, frijoles en punto. La ansiedad me hacía cosquillas en el vientre. Y Alejandro, al otro lado de la ciudad, miró varias veces el reloj, pensando si se iba, si su presencia estorbaba, si sería justo aparecer como una sombra en un momento que era suyo. Decidió que podía observar desde lejos, como si se protegiera de la lluvia, sin cubrir el cielo. Amaneció. La carpa de la feria instalada, artistas callejeros afinando guitarras, turistas tomando fotos de papel triturado entre los árboles, niños corriendo con helado. Rosario colocó los frascos con cuidado, el cartel al frente. Se ajustó el sencillo pañuelo en el cabello y dijo una breve oración, de esas que caben en un suspiro, que sea digno. Las primeras ventas llegaron tímidamente. Luego vino un grupo de mujeres que trabajaban en el museo. Luego un señor que dijo "bu", que los frijoles le recordaban su infancia en Veracruz. En medio del movimiento, un perfume caro atravesó el aire como un cuchillo empapado en recuerdos. Jazmín con vainilla, una vieja firma de un salón de belleza caro. Y Rosario se estremeció sin saber por qué. Volvió la cara lentamente y vio, a pocos pasos,
a una mujer con una postura impecable, gafas de sol, cabello recogido, sosteniendo una bolsa de compras como si llevara el pasado a donde pudiera. La mujer se detuvo frente a la carpa. Se quitó las gafas con un gesto calculado y apoyó la vista en el letrero de cocina digna. Era un segundo, pero encajaba en él para toda la vida, porque en esa boca comprimida y esa barbilla levantada había un nombre que la casa Salazar se sabe de memoria. Y mientras el corazón de Rosario se aceleraba sin pedir permiso, la pregunta se dibujaba en el aire caliente del mercado. ¿Qué dice una mujer que era invisible cuando encuentra, cara a cara, el retrato vivo de un pasado que la expulsó, y está dispuesta a probar por primera vez la comida hecha por las manos que aprendió a despreciar? El domingo amaneció con el olor a fruta madura y papel triturado colgando entre los árboles de Coyoacán, y la feria parecía una gran sala de estar al aire libre. Guitarras sintonizadas, risas sueltas, niños pidiendo restos de colores, turistas fotografiando murales, y en medio de la calle empedrada, el puesto de Rosario brillaba simple y firme, con sus loncheras alineadas como promesas. Arroz rojo, frijoles negros, pollo con rajas, tamales limpios envueltos con cuidado. El pañuelo en su cabello tenía mechones que insistían en escapar, y sus ojos, más vívidos que en muchos años, seguían a cada cliente con la paciencia de alguien que había aprendido a mirar lentamente. El letrero, cocina digna, caseiro de verdade, colgaba del toldo azul, y la camiseta de Mariana, con el diseño de una bata de laboratorio bordada con bolígrafo, anunciaba al mundo un sueño que ya no parecía lejano. Rosario sirvió con manos seguras, preguntando, ¿con o sin perejil? Y la gente se fue con sus ollas calientes llenas de simples cumplidos. ¡Qué buen olor! Me recuerda a la casa de mi madre. Manos benditas. Fue entonces cuando entre el puesto de frutas y el hombre que vendía cerámica, el tiempo abrió una extraña grieta. Isabel Salazar, sola, con gafas de sol y un vestido sin la arrogancia habitual, discutía en el puesto de al lado sobre menos pesos en una bolsa de naranjas. «Es demasiado caro», dijo sin darse cuenta de que la frase en sí pesaba más que el kilo solicitado. La vendedora respondió con cansada dulzura, repitiendo el valor como si sostuviera un puente de dignidad que se balancea. Rosario, al ver aquel perfil duro, sintió un escalofrío que ya conocía de la casona. No era miedo, era recuerdo. Respiró. Se limpió las manos con un paño limpio y caminó hasta allí como si cruzara un río que durante años evitó cruzar. Cuando se detuvo frente a Isabel, el mundo a su alrededor pareció bajar el volumen. La guitarra estaba más lejos. La risa se alejó un paso. Elizabeth la reconoció, no con alegría, ni con miedo, sino con la incomodidad de quien ve una foto antigua en el retrato de alguien vivo. Su barbilla temblaba un poco, disimulada por sus gafas. Rosario no levantó la voz. No encendió fuegos artificiales de venganza. Solo abrió la lonchera que llevaba en las manos. El vapor subía suavemente, y dijo con una calma que venía de un lugar profundo: «Aquí no se paga con dinero, sino con hambre». Elizabeth bajó los ojos y, por primera vez, no tuvo respuesta. Miraba la comida como si se mirara un espejo sin maquillaje. El vendedor de frutas, sin entender, solo sonrió y entregó las naranjas, cobrando el precio justo. Isabel sostuvo la lonchera. Sintió que el calor perforaba la piel fría de anillos que ya no significaban nada, y asintió, casi en un gesto de reverencia que su orgullosa espalda no había aprendido a hacer. «Gracias», dijo, tan bajo que solo Rosario lo oyó. Y era como si una vieja pared hubiera ganado una ventana. No para la reconciliación de dos mujeres, sino para la posibilidad de humanidad en un domingo de mercado. Rosario regresó lentamente, sin mirar atrás, y cuando llegó a su carpa, ajustó una toalla que ya estaba perfecta, levantó un poco la tapa de los tamales para liberar un olor aún mejor, y continuó sirviendo la línea en crecimiento. Mariana, al otro lado del mostrador, observaba todo con esa atención de quien aprende más con los ojos que con los libros, y allí, en el gesto silencioso de ofrecer y aceptar, comprendió una lección que no está escrita en un cuaderno. La mujer que una vez comió las sobras a escondidas ahora se las daba con dignidad, y este milagro no pedía audiencia, pidió constancia. Con el paso de las horas, llegó una pareja de ancianos, dos ciclistas sudorosos,
3 amigos con carcajadas, y el dinero en el frasco de hojalata aumentó sin que el alma de Rosario disminuyera. Contaba mentalmente los pesos que faltaban para el próximo examen de Mariana y, con cada nota, parecía coser el viejo agujero en su pecho. El mercado fluía como un río, y de repente Alejandro, a pocos metros, de pie bajo la sombra de un árbol, vio la escena que nunca había imaginado. Isabel sentada en una pared corta, comiendo en silencio la comida hecha por las manos que había hecho barrer el mármol durante años. No se acercó. Se quedó allí, un paso atrás, con las manos en los bolsillos, el rostro medio oculto, y sintió un suave orgullo por una victoria que no tenía nada que ver con él. Esa victoria tenía el nombre de olla y coraje. Más tarde, cuando el sol se inclinaba, Rosario cerró la última lonchera y guardó el dinero con un suspiro que parecía una oración. Lupita llegó agitada contando que un señor del mercado preguntó si Cocina Digna quería abastecer la tienda del museo los sábados, y la risa de Rosario, tímida y redonda, dio 2 pasos fuera de su cuerpo. El futuro, por primera vez, encajaba en un plan que no dolía, y fue en ese preciso momento de paz cuando algo extraño golpeó su oído. Un sonido metálico y corto, como el crujido de una grabación inconexa. Sus ojos escudriñaron instintivamente la calle, y en un reflejo casi invisible, vieron al otro lado a un hombre con gorra bajando su celular, la cámara frente a la tienda, el gesto de quien guarda pruebas como quien afila un cuchillo. Alejandro también lo vio, y todo el cuerpo dio una vieja advertencia. Avanzó 2 pasos. El hombre retrocedió, se perdió entre la multitud, y quedó en el aire un olor a amenaza que ninguna olla disimula. Rosario se agarró el crucifijo al cuello y, por un segundo, pensó en cuántas veces le gusta a la vida tocar la puerta cuando finalmente nos sentamos a comer. El domingo, que sabía a justicia, volvió a tener una sal extra. Esa simple lonchera ofrecida había abierto una puerta que Isabel nunca esperó cruzar, y, afuera de esa misma puerta, ¿quién esperaba con ojos pequeños y hambre de venganza? La mañana de la inauguración nació con el olor a pintura fresca y café preparado, y la calle de Iztapalapa parecía haberse lavado la cara. La acera barrida, un arco de papel triturado con los colores de México encajado entre 2 postes, jarrones de bugambillas improvisadas en cubos de pintura reutilizados y una pancarta pintada a mano que decía, Casa Mercedes, comida, ten cuidado, camino. El edificio era sencillo. Una vieja barbería con 2 habitaciones y un patio en la parte trasera. Pero el piso brillaba nuevo, y las paredes blancas tenían frases escritas con un pincel grueso por los que creían, nadie te quita lo aprendido. La dignidad es un plato lleno y un oído abierto. Rosario llegó temprano, con un manojo de llaves en la mano, y el corazón latiendo con una cadencia que solo reconocía cuando la vida decidía abrir puertas. Doña Rosa supervisó la cocina comunal, donde 3 ollas burbujeaban tamales, arroz y caldo de pollo. Lupita etiquetó frascos con precios simbólicos. La psicóloga voluntaria, la doctora Alma, colocó sillas en círculo para el primer grupo de escucha, y en la esquina derecha, debajo de la ventana, una pizarra anunciaba las clases de alfabetización. Lunes y jueves, 6 p.m. Maestra María Elena. Mariana caminaba de un lado a otro con portapapeles y una sonrisa que no le cabía en la cara. La bata blanca prestada por la ONG que traía, bordada con puntada casera. Mariana. Apoyo. El corte de cinta improvisado sería a las 10. Antes, Rosario caminaba por cada esquina como quien bendice. Pasó la mano por la encimera de la cocina, ajustó el filtro de arcilla, comprobó si el armario con medicamentos básicos estaba cerrado con llave. En el patio, probó la puerta del almacén donde se guardaban las donaciones de alimentos y sintió la rugosidad del pestillo como una garantía contra el mundo. Cuando el reloj de la iglesia dio la hora, la pequeña cuadra se llenó. Mujeres con niños en brazos, adolescentes curiosos, 2 señores con gorras de chivas, el coordinador de la ONG, el personal del centro comunitario y hasta el panadero de la esquina, que trajo una gran rosquilla como gesto de suerte. Un simple sacerdote dio una breve bendición, más parecida a una buena palabra que a un ritual. Que nadie aquí necesite pedir permiso para existir. La palma que vino después era redonda, sincera. Mariana tomó el micrófono, su voz temblaba en las 2 primeras sílabas y firme en la tercera.
Dijo que hubo un tiempo en que su casa olía a medicina caducada y silencio, que su madre escondía su hambre de tener más para sus hijos, y que ahora, ese domingo, querían que otras madres encontraran una mesa y una oreja. Aquí nadie necesita explicar por qué están cansados, dijo, con una fuerza que parecía nacer precisamente de las fiebres que no han regresado. Aquí no entregamos canastas, nos sentamos juntos. La calle asintió. Rosario, de pie junto a ella, entrecerró los ojos para que las lágrimas no se interpusieran en su camino de manos. Sostuvo la cinta con Lupita y doña Rosa, y la cortó con unas tijeras que no eran nuevas, pero que funcionaban. El colectivo que siguió parecía como el viento entrando en la casa. Las loncheras comenzaron a salir como si hubieran nacido allí. Caldo de pollo en termos por 5 pesos, tamales para 3, arroz y frijoles para 2, combo para 10, con descuento para quienes llegaban con receta del hospital. En el mostrador bajo, la caja de contribución recibía billetes pequeños y notas grandes. Gracias por escucharme ayer. Dios cuide esta cocina, para que Mariana compre bolígrafos de colores. La sala de alfabetización olía a tiza, y la maestra María Elena, con el cabello recogido en un moño, escribió AMOR en la pizarra, pidiéndole a cada uno que dijera una palabra con A. Alivio, respondió una señora avergonzada, y la A era grande en la pared. En el círculo de la habitación contigua, la psicóloga Alma recibió a una madre que no dormía, otra que quería contar sin que nadie interrumpiera. En medio de las frases, té de manzanilla, pañuelo de papel, un regazo que no cobraba recompensa. En el patio, comenzó a surgir un mural, un corazón rojo atravesado por una cuchara de madera, pintado por adolescentes con las manos manchadas de tinta y risas limpias. Rosario se movió entre ambientes con la experiencia de alguien a quien la vida le ha enseñado a hacer 7 cosas al mismo tiempo, sin romper la esperanza. Arregló los platos, revisó su lista de asistencia, le preguntó a una mujer si prefería la lonchera con o sin pimienta, anotó un pedido del Museo de Coyoacán para el mercado de los sábados. De vez en cuando, me detenía un segundo para mirar la pintura de doña Mercedes, una foto en blanco y negro, una sonrisa tímida, ojos que abarcaban todo México, colgada junto al mostrador. Debajo, un letrero simple, Casa Mercedes, en memoria de aquellos que cocinaron coraje con poco. No era un altar, era un norte. A media mañana, apareció Alejandro. No entró por la puerta principal. Se paró al otro lado de la calle, medio sombreado por un árbol, como si respetara la distancia sagrada entre ayudar y apropiarse. Jeans, camisa sin marcas, una bolsa de arroz bajo el brazo, y una caja de verduras frescas discretamente dejadas en el balcón. Observó a Mariana atender a una señora con la paciencia de una enfermera. Lupita rápidamente anotó el pedido de 100 tamales para un bautizo. Doña Rosa regañó a un niño que metió el dedo en el caldo. Observó, sobre todo, a Rosario, dando la bienvenida sin mirar el reloj. No había brillo en sus ojos, había alivio. Por un instante, su presencia fue solo aire que no se interpone en el camino. Un vecino se dio cuenta y saludó. Rosario levantó la vista, vio a Alejandro de lejos y, por un segundo, los dos se miraron sin deudas ni lujoso comedor entre ellos. Su gesto de levantar la bolsa de arroz como si dijera, es poco, pero está limpio, valió más que los viejos discursos. Sonrió a mitad de camino y se fue antes de que alguien le agradeciera oficialmente. Solo había el eco de una reparación hecha fuera del escenario. Más tarde, en el momento de la primera clase de alfabetización, se cortó la luz por un segundo. Un "oh" recorrió las habitaciones, seguido de risas nerviosas. Lupita corrió hacia la pizarra de luz, golpeó cariñosamente un disyuntor cansado y todo volvió a brillar como si la propia casa hubiera decidido encenderla de nuevo. Una mujer joven, con su blusa bordada con flores, se acercó al mural con su hijo de 5 años y le pidió que marcara su mano en una esquina de la pared. La mano se volvió pequeña y azul, junto a otras que componían una constelación de personas reales. Rosario respiró hondo. Si ese lugar sobrevivía un mes, un cuarto, un año, sabía que podría irse a dormir con un poco menos de miedo. Al final del día, cuando el sol ya brillaba con una larga sombra sobre la calle, Rosario cerró la puerta del almacén, recogió la basura separando plástico y papel, contó la caja con Lupita y guardó una nota dentro de su bolsillo para emergencias.
El patio olía a ollas limpias y sudor honesto. La pintura de doña Mercedes pareció sonreír más. Mariana, cansada y feliz, se acercó por detrás y abrazó a su madre por la cintura, con el rostro pegado al delantal. Mamá, funcionó. Rosario miró hacia el cielo que comenzaba a ganar estrellas cautelosas, puso su mano en el crucifijo y susurró: Mamá, lo logramos. La frase no pedía aplausos, era una oración que se acuesta. Mientras se preparaban para cerrar la puerta, un automóvil viejo pasó lentamente y se detuvo media cuadra más adelante. El conductor se quedó, con el motor en marcha, los faros bajos, como si midiera el tamaño de una alegría para saber si vale la pena apagarlo. Un niño del grupo de alfabetización corrió a la acera para buscar una pelota, y su madre gritó su nombre asustada. El coche arrancó sin ruido, dejando un charco de intención en el asfalto. Rosario sintió la misma grieta metálica del mercado, la que no era de la sartén ni del disyuntor. El silencio de la calle pareció doblarse un poco, como si alguien hubiera puesto su oído en el corazón del vecindario. El mural aún fresco brillaba a la suave luz de la farola. Rosario pasó la cerradura, se volvió hacia adentro y antes de que la llave girara, notó una delgada sombra que se alejaba debajo de la puerta y un sobre marrón recién empujado sin remitente, solo su nombre escrito con bolígrafo: Rosario. Y luego, con los dedos aún empapados en ajo y tinta, tomó el sobre y sintió que por dentro el papel pesaba menos que una amenaza, pero más que una nota ordinaria. ¿Qué puede cambiar cuando una verdad decide golpear de nuevo, ahora que la casa tiene un nombre y las luces están encendidas? El sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo los techos con oro viejo, y el autobús avanzaba lentamente por la avenida central mientras Rosario, sentada junto a la ventana, sostenía en su regazo el delantal limpio, doblado con el mismo cuidado que alguien que guarda toda la vida. La tela todavía tenía el olor a comino y jabón neutro, el mismo perfume que marcó su historia. Simple, honesta, llena de cicatrices que ahora duelen menos. Afuera, el tráfico parecía una canción familiar, y la ciudad, que una vez le pareció tan grande y cruel, ahora era solo el escenario de una mujer en paz. Cuando se bajó en la esquina del barrio, saludó al vendedor de churros, recibió un buenas noches, señora Rosario, del vecino, y sonrió con la serenidad de quien ganó sin tener que derrotar a nadie. En su casa, encendió una vela frente al viejo retrato de Mercedes y colocó junto a él el sobre que había encontrado en la puerta de la casa Mercedes. Dentro, una carta manuscrita, sin lujos, solo verdad. No pido perdón por lo que hizo mi padre, pero prometo no repetir sus errores. Gracias por enseñarme lo que significa el honor. Alejandro. Lo leyó, lo guardó y no respondió, porque hay palabras que no necesitan respuesta. El silencio es suficiente para decir, entiendo. Se sentó a la mesa, comió una pequeña porción del caldo del día, y cuando Mariana llegó a casa de clase, contó felizmente que una nueva madre buscó refugio en casa Mercedes, con 2 hijos y esperanza en sus ojos. Rosario la escuchó, con el corazón lleno, y pensó que así era como la vida pagaba. No con riqueza, sino con significado. Al mirar por la ventana y ver el reflejo de las luces de la ciudad mezclado con el resplandor de las buenas lágrimas, sintió que su madre, desde algún lugar, sonreía con ella. Y ahí estaba el milagro. La mujer que una vez comió las sobras en secreto, ahora alimentaba con dignidad en otras mesas. Porque la vida, cuando quiere, gira, pero solo para aquellos que no dejan que sus corazones se endurezcan. Y tal vez esta sea la lección que queda, que el perdón es la forma más alta de justicia, y que ningún dolor es eterno cuando el coraje decide continuar. A veces, es en el piso de la cocina, con el paño en la mano y el mundo en la espalda, donde nacen las mayores victorias. Gracias por quedarse hasta el final de esta historia, por escuchar con el corazón lo que tantos rosarios en el mundo viven en silencio. Si esta historia te conmovió, deja tu like. Es como un abrazo que calienta y ayuda a este canal a seguir contando historias como esta. Y si quieres volver a tomar otro café y otra emoción, apúntate aquí. Es nuestra forma de mantener esta rueda girando. Cuéntanos en los comentarios dónde estás viendo. ¿Qué ciudad, qué rincón del mundo acompaña a esta voz? Quiero leerte, quiero saber quién está allí, al otro lado de la pantalla. Y activa la campana, para que no te lo pierdas cuando el café se vuelva a preparar. Caliente. Listo para otra historia.
porque todavía hay muchas historias de limpiadores, de coraje y nuevos comienzos, esperando ser contadas, y cada uno de ellos lleva un pedazo de nosotros. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.